Bienvenidos a Con el Chico al Aire, el podcast, una presentación de elaguja.cl. Con ustedes, Claudio Garrido Moya. Sean todos bienvenidos y bienvenidas al sexto capítulo de Con el Chico al Aire, el podcast de elaguja.cl. Hoy es viernes 5 de abril, el día del abrazo de Maipú, así que desde esta histórica comuna te mando un abrazo enorme, fraterno, lleno de cariño y que también tiene mucho toque histórico. Son nada menos que 206 años que se cumplen desde aquella tarde en los llanos del Maipo, donde Bernardo Higgins llegó todo herido a ver cómo San Martín había hecho la pega. Pucha, el compadre paleteado por eso. De repente el pueblo argentino, el argentino de pie, el argentino bacán, me cae tan bien porque de repente hace la pega. Bueno, ahí lo están pasando ahí nomás con el Milei, pero espero que esa historia termine bien como terminó hasta ese punto el tema de la independencia nacional. Una independencia nacional que no es tan independencia al fin y al cabo, porque viste que en ese tiempo nos liberamos de los españoles supuestamente, y después le estamos entregando todas las empresas en el gobierno de Frey. Así que así somos los chilenos, bastante abrazador de esa idea que dice que nadie es profeta en su tierra. Así las cosas, ¿cierto? Toda la obra de liberación nacional finalmente quedó remitida a una pequeña expresión de patria muy extraña, heterogénea, molida, y que económicamente dependemos de todo lo que pasa afuera. Así nomás, así las cosas. Pero el 5 de abril sigue siendo una fecha histórica importante acá en la comuna de Maipú, donde de hecho mañana sábado va a haber un montón de espectáculos cerca de la plaza. Va a estar Kipudú, va a estar la Cote Quintanilla, Pero Ruminot. Le van a hacer un homenaje a Alberto Curapel, que es un escritor chileno, dramaturgo, muy destacado, muy laureado, para que lo vaya a conocer, ¿ya? Y también, ojo, que mañana también se cambia la hora. Si usted está escuchando esto el viernes del estreno, recuerde que este sábado 6 de abril a la medianoche hay que retrasar el reloj una hora. O sea, una hora más de tutito para poder disfrutar en este otoño que está comenzando a hacer presencia. Se acabó una ola de calor enorme que me tenía, las que te conté de este porte, pero que finalmente el otoño comienza a hacerse respetar. De hecho, tuvimos un día miércoles bastante helado, un jueves que ya sigue siendo como medio primaveral, otoñal, y así nomás tendrían que empezar a hacer las cosas de aquí en adelante. De hecho, la perspectiva de la Dirección Meteorológica de Chile destina que para los próximos días lo que va a pasar es que se va a mantener un calorcito relativo, una cosita poca, pero estamos hablando de temperaturas que no van a superar los 27 grados por lo menos en la región metropolitana de Santiago. Ahora, bueno, siempre la prensa está alertando de que va a llover, ¿No han cachado que siempre como que el clickbait de los medios de comunicación es como va a llegar un río atmosférico como en nivel 8000, ¿cachai? Y va a afectar a 3 regiones de Chile? Y tú pincháis la guay y siempre es como en Aysén, Magallanes, ¿cachai? Y puras regiones donde siempre llueve. Entonces, pero ellos lo colocan como la media noticia, ¿cachai? Y me carga esa cuestión porque siempre caigo en esa weá, weón. Y que a mí me gusta que llueva, ¿cachai? Pero, ¿cómo se llama? Matan la ilusión, ¿cachai? Pero bueno, así las cosas, así es el capítulo sexto de Con el Chico al Aire, ¿cierto? Con una temperatura agradable para acompañarte en tu trayecto desde la periferia con amor. ¿Qué nos traemos en este capítulo? Bueno, abril también es el mes del libro. Ya no es el mes de las lluvias 1000, sino que es el mes del libro. Y como es el mes del libro, ¿cierto?, tengo el orgullo de poder hablarles de las obras con las que voy a presentarme a la Feria del Libro de Maipú. Porque el 20 de este mes hay una feria en la plaza de Maipú, en el sector del Odeón, donde los escritores maipucinos vamos a estar compartiendo un stand y voy a llevar mis libritos para poder venderlos. Y para quienes no lo conocen, para quienes recién están escuchando el podcast, ¿cierto? O quieren saber un poquito más de detalles, en el primer bloque les voy a hablar no solamente de los contenidos de los libros, sino que también pinceladas del contexto de producción, del proceso creativo, ¿ya? Espero ahí, deleitar a nuevos lectores para que conozcan lo que hago. Así también nos ponemos en contacto mediante el Instagram escritor.caludios para ver cómo lo hacemos. O si prefieren, también me van a ver a la feria ese día sábado y conversamos un ratito acerca de estos libros y te llevas algún ejemplar firmadito. También la polémica en la pauta, ¿cierto? Tiene que ver con
Con el tema del transporte público, hay un sujeto llamado Luis de Grange que de verdad dan ganas de darle guate. Pero sabéis que, mira, hay situaciones que definitivamente no comparto y que tienen relación con el tema de esta dicotomía que se da como este enfrentamiento que colocan entre el metrismo y el busismo. Y finalmente Luis de Grange sale con esta fachotada de que el subsidio al Transantiago es excesivo, de que no hay que prohibir los buses de 2 pisos y que en el fondo hay que eliminar los buses de las calles prácticamente. Tan fatalista, hombre, compadre, se nota tu falta de calle, eso es lo que sucede. Pero también hay otras cosas que solucionar y yo creo que ahí hago un análisis bastante acabado de la situación actual de lo que es el sistema de transporte desde la perspectiva de quien lo investigó, ¿cierto? Hace muchos años. Ahí que también en la primera sección te hablo de, por ejemplo, del contexto de Transantiago, la capital indignada, cómo fueron los cagüines y que me fui enterando uno que otro, ¿ya? Pero hoy también persisten ciertos problemas y eso también tiene que ver con la voluntad política que hubo en su tiempo del que fuera el presidente del metro. Entonces no es menor quien está hablando ahí, ¿cierto? Y a quién tenemos que mirar, así como, y miren quién está diciendo esta cuestión. A través, ha habido así como una guerra de cartas del director en el Mercurio, entre Paola Tapia, entre Luis de Grange, entre otras cosas que voy a detallar en el segundo bloque. Y en el tercer bloque, damas y caballeros, hoy día vamos a innovar, ¿cierto?, en nuestras entrevistas, porque la primera entrevista que la hacemos a 2 personas en simultáneo. Pero también es el tema muy interesante. Vamos a hablar de un podcast amigo que se llama Trasbeti. Y el Trasbeti, que lo hace Leonardo Cabezas y Pía Vargas Moreira, ya gran persona agujona en su tiempo, ¿cierto?, que colaboró con algunas cositas para el aguja.cl. En los tiempos universitarios, claramente, tienen este podcast dedicado a Yo Soy Betty la Fea, donde se le hace un homenaje al personaje de las teleseries latinoamericanas más grande de todos los tiempos, y ahí no acepto discusión, Beatriz Pinzón Solano y su historia de superación y su historia muy bacán en Ecomoda, en esta teleserie colombiana ya que se acerca el 4 de siglo, pero que pese al tiempo que ha pasado, sigue marcando generaciones de manera transversal por la cantidad y la calidad de historias que se dan cita en esa producción. Así que es una conversación muy bacán, una entrevista de la cual he quedado muy contento y espero también transmitirle a ustedes este sentimiento de alegría de poder haber hablado con Pía Vargas Moreira y con Leonardo Cabezas. Así que así está la invitación para escuchar Con el Chico al Aire desde la periferia con amor. Esta es la 6ª temporada y si te gusta, compártelo, comenta, danos el feedback, porque así nos sirve para seguir mejorando. Estoy muy contento de ya haber pasado el primer mes poniendo el empeño a este podcast, así que sigamos adelante, acompáñenme en esto porque comienza nuestro capítulo de hoy. ¡Vamos! Estás escuchando Con el Chico al Aire, el podcast de laguja.cl. Partimos con este primer bloque de Con el Chico al Aire número 6 de este viernes 5 de abril. Sí, 5 de abril, el día del abrazo de Maipú, desde Maipú con amor, ¿cierto? Te mandamos un saludito para, a propósito de cosas maipucinas, ¿cierto? Comentar a ustedes que me llena de orgullo poder contarles a todo el público agujón, a esta noble comunidad naranja que se ha ido formando a través de Con el Chico al Aire y los demás programas de Aguja TV también, y todo lo que forma este Agujaverso, como vamos a escuchar, ¿cierto?, el término acuñado más adelante en la entrevista que tenemos con Betty la Fea y los creadores del gran podcast Trans Betty, Pía Vargas Moreira y Leonardo Cabezas. Así que sigan de largo hasta la última parte de este podcast. Decía que tenía el orgullo de contarles que este sábado 20 de abril, anótelo, voy a estar junto al grupo de escritores maipucinos en el Día del Libro que organiza la Biblioteca de la Ilustre Municipalidad de Maipú. Una vez más, vamos a estar en el sector del Odeón de la Plaza de Maipú, en nuestro stand de escritores maipucinos con
los libros de todos los escritores maipucinos que ahí forman parte de este lindo equipo con el que he tenido el placer de compartir desde el año 2022 y que realmente han sido un gran apañe en esta carrera, yo diría que todavía emergente de escritor, pero que ya por lo menos puedo aportar con 3 obras. Y con este mismo orgullo, partiendo este mes del libro también, quisiera comentar acerca de estas obras porque siento que sería bueno que se conocieran, ¿no? Tengo ganas de hablar de ellas porque es el aporte que uno hace hacia la cultura y también hacia los que aman las letras, claramente. Pero no solamente de letras vengo a hablar, sino que de historias. Y finalmente esto redunda en 3 libros que van a estar disponibles en esta feria de Maipú, que reitero la fecha, el 20 de abril, día sábado, en el Odeón de la Plaza de Maipú. Más que nada para que conozcan cuál es la bibliografía que voy a ofrecer. En primer lugar, estamos hablando de Transantiago, la capital indignada. Este libro, que fue resultado de mi trabajo de memoria de título de periodismo, lo estuve produciendo durante el año 2015. En realidad, la tesis que hice en el marco de mi fin de carrera de periodismo en la Universidad de Chile, perfeccioné ese trabajo gracias a la paña de ahí de Víctor Herrero y de la editorial Radio Universidad de Chile. Yo ese trabajo se lo debo también harto al profesor Claudio Salinas. Creo que también vale la pena hacer esa mención porque más allá del proceso, del contexto que estaba viviendo en esa época, creo que el profesor Salinas estuvo ahí a su modo, claramente, ¿cierto?, alentándome a que terminara esa obra. Transantiago, la capital indignada, es una historia pormenorizada del plan de transportes. O sea, el proyecto en su minuto era súper ambicioso, porque finalmente quería yo escribir la historia completa del plan. ¿Ya? Y es una historia bastante larga, es una historia que no parte en el 2007 cuando la gente vio que quedó la embarrada, ¿cierto? El 10 de febrero, con los paraderos colapsados, con la falta de buses que había, y toda esta polémica que de verdad le pegó muy fuerte al gobierno de Michelle Bachelet en ese año. Sino que es una historia que parte a principios del siglo, o sea, estamos hablando del año 99, cuando se estaba planteando el plan de gobierno de Ricardo Lagos. Y de hecho hay unas cagüines bastante sabrosos que saqué de la entrevista que tuve con Germán Correa, que es una entrevista que duró 2 horas. Dicho sea de paso, fue en un contexto cercano a las fiestas patrias del 2015. Tengo el audio por ahí guardado y me soltó hartas papitas. Y me logró contextualizar bastante acerca de lo que fue el inicio del PTUS, porque el Transantiago se llamaba PTUS en un principio. Y que era un plan mucho más integral que solamente el cambio de buses y la integración modal de los distintos medios de transporte que hay en Santiago, pues, del metro, que en ese tiempo era el metro que tenía la mitad de la cobertura que tiene hoy. Estaba hablando de un metro que solamente llegaba hasta Quinta Normal en línea 5, que llegaba hasta Escuela Militar en línea 1, que línea 2 estaba abriendo de a poco estaciones hacia el norte, pero que por el sur todavía llegaba hasta Lobo Valle. Y una línea 4 que se estaba construyendo para poder satisfacer la demanda de Puente Alto, que era uno de los sectores que hacia donde los gobiernos de la Concertación apuntaron principalmente antes de empezar a pensar en Maipú. O sea, Puente Alto, con un crecimiento explosivo de población, se transformó finalmente en algo prioritario para poder construir una nueva línea de metro que sea como una suerte de continuidad de la línea 5, pero que al final el trazado se hizo de forma distinta, no se hizo como la continuidad de la línea 5 y se hizo una suerte rara de línea 4 con una 4A que supuestamente en un principio tenía que ir desde Tobalaba también hasta La Cisterna como una variante, ¿cierto? Y la otra seguir hasta Puente Alto, pero bueno, el tiempo dijo otra cosa. Hay un tema, un cagüín ahí con Carlos Cruz, porque de hecho como que se reclama de que Carlos Cruz presentó el proyecto como de él y finalmente lo había hecho Germán Correa en el marco del plan de gobierno de Lagos.
Entonces había un cagüín bastante sabroso de quién tenía la autoría del PTVS. ¿Y qué era el PTVS? Pues era no solamente el tema de cambiar las micros. De hecho, hubo un tiempo en que hasta se discutió que el PTVS se hiciera a través de tranvías. El famoso proyecto SACIR, que estuvo a punto de votar lo que nosotros conocimos como Transantiago. Entonces, la historia es súper sabrosa porque esto empieza como a cuajarse desde el año 2003, ya cuando Ricardo Lagos anuncia el Transantiago y después del tema del paro de las micros amarillas. No sé si ustedes recordarán, el 12 de agosto del 2002. Hubo un paro enorme de micros amarillas donde bloquearon la calle, fue la mansa patada. Me acuerdo perfectamente, ese día estaba en octavo básico y no pude ir al colegio porque pajaritos con Vespucio lo tenían bloqueado y no recuerdo si cerca de la plaza. En ese tiempo estaba viviendo cerca de Plaza Maipú, pero pajaritos con Vespucio era imposible pasar, entonces yo no fui a clases ese día. Bueno, la historia dice que este gran paro de las micros amarillas, ¿cierto? Con el bloqueo de calle y la posterior aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado a los dirigentes microbuseros, estamos hablando de Marinaki, de Armando Huerta, de ¿cómo se llama? De Manuel Navarrete, ya se fueron detenidos por esto, y eso catapultó de que el Transantiago siguiera adelante con todo, o sea... Ahí como que con mayor razón dijeron ya, esta cuestión tenemos que sacarla adelante como de lugar, porque este tema de licitar las metrobuses, que eran estas líneas con buses con los colores del metro, y que eran como alimentadores de la red del metro, ya tenían que licitarse y estaban probando el modelo de negocio de paquetes de recorrido, ¿cierto? Con que después inició operaciones Redbus y Alsa. Dos concesionarias para poder agarrar paquetes de recorrido de Metrobús que funcionaron hasta el año 2005 y que después tuvieron una continuidad un poquito corta antes de que empezara el Transantiago de Transición. Pero entre esa época, ¿cierto? 2003 y 2005, que empieza este Transantiago de Transición, hay mucho cagüín con respecto a, por ejemplo, cuál es el rol que iba a tener Metro. O sea, primero se pitearon a Germán Correa, porque... como que habían unos intereses creados por parte de Jaime Rabinet. Todo apuntaba de que él estaba muy entusiasta promoviendo el proyecto alternativo de SACIR, de colocar tranvías por todo Santiago. Ahora, esa cuestión iba a significar una inversión enorme, ¿cierto? Porque había que colocar toda una red de tranvías y que los buses finalmente se transformaran en alimentadores de esta red de tranvías, ¿ya? Pero el PTUS era más que eso, porque no solamente era el cambio de modos de transporte, sino que también respondía a una estrategia integral de ubicación de zonas de trabajo, de estudio y de vivienda. O sea, era un proyecto que repensaba Santiago para que los trayectos fueran más cortos, para, bueno, reducir la contaminación, que ese fue como el discurso caballito de batalla heredado de los 90 para poder pegarle al sistema de micro amarillas, el tema de la contaminación ambiental. Pero también se hablaba mucho de reducir drásticamente los tiempos de viaje. Y eso no lo ibas a lograr solamente con cambios de micros, po. Entonces, cambiar micros no era suficiente, po. Había que hacer una estrategia de dónde ubicar colegios, dónde ubicar zonas de polos comerciales. De ahí vienen, por ejemplo, este tema de las intermodales que como punto de transbordo iban a generarse nuevos cupos de trabajo, de comercio, entre otras cosas. Entonces, hasta ahí el proyecto era bastante ambicioso. También reordenar, por ejemplo, el transporte de carga era una cuestión bastante brutal. Y que con el tiempo se vio disminuida a combinar el metro con las micros y traer micros con cuna, incluso articulados, ¿cierto? Que en el fondo se convirtieron en la imagen del Transantiago. Bueno, ahí pasó que a Correa lo sacaron porque el lobby pudo más. Empezaron a aparecer otros coordinadores del Plan Transantiago. Y ahí, bueno, también participó Marcelo Trivelli, que también fue entrevistado en este libro. Y ahí el atado principal era con Metro. Fernando Bustamante era el presidente de Metro en ese tiempo y bueno, dijo ya, esta cuestión va a tener ciertos costos. ¿Y cuánto va a ganar Metro con esto? Porque va a significar de que llegue como 2 o 3 veces la cantidad de gente que nosotros transportamos. Entonces alguna platita nos tiene que llegar porque
ustedes comprenderán que esto requiere inversión, requiere mayor mantención, o sea, nos podemos imaginar que los costos del metro iban a aumentar. Y bueno, esa polémica casi hizo que Bustamante mandara a la cresta todo, ¿cierto? Y entre otras cosas. Pero dentro de las discusiones también salió el tema de cuánto iba a costar el plan, porque meter esos tremendos buses requería infraestructura adecuada para eso, a propósito de cosas que pasan con los buses de 2 pisos, que lo voy a abordar en el otro bloque. Bueno, entre estas discusiones salió la conclusión de 2 cosas: que había que ahorrar costos a lo más posible para hacer la licitación más atractiva, y esto redundó en que, por ejemplo, los buses que trajeron en ese tiempo habían harto espacio para irse de pie, que los asientos de las máquinas no tenían acolchados, por ejemplo, entre otras incomodidades que tenían los buses de Transantiago en su inicio. Pero también una red de corredores segregados que se tenían que hacer se redujeron al máximo, y sobre todo la cantidad de buses en la calle que era necesaria. El diseño de los contratos fue un desastre, y fue porque se tomó el modelo de las autopistas con la demanda referencial. Entonces finalmente lo que se terminaba haciendo era pagarle a las operadoras un monto mínimo garantizado, sacaran o no sacaran micro a la calle, apelando a la buena fe. Pero tú comprenderás que el empresariado chileno no se caracteriza por ser demasiado honrado. Entonces, si podían sacar el mínimo, sacaban el mínimo. Y además, otra maña que tenía el Transantiago original era que no tenía que subsidiarse. Y ese era una de las piedras de tope que tenía el plan, porque era escrito en piedra, por lo menos hasta los primeros días después del inicio del 2007, que el Transantiago no se tenía que subsidiar. Bueno, todas las decisiones tomadas, los grandes estudios, ingenierías, consultorías, patrones de viaje, todas esas cosas se fueron a la mismísima cresta, con el diseño de los recorridos, con el diseño de los buses, con la cantidad de micros que tenían que haber en la calle, porque el 10 de febrero teníais casi 2.000 buses en la calle cuando al día anterior teníais 6.500, y ocurrió la embarrada que quedó. Entonces, esta cuestión tuvo decisiones deliberadas. Alguien tomó decisiones muy desacertadas, pero de forma intencional, porque aquí solamente se intentó abaratar costos. Y de hecho, culpan harto a Nicolás Eizaguirre de cortar muchas inversiones, pese a que Ricardo Lagos, como presidente, estaba muy interesado en que el plan saliera adelante. Así que, bueno, muchas de las consecuencias de eso tuvo muchos efectos en la gente común y corriente, pero también en los trabajadores del Plan Transantiago, que padecieron las penurias del plan y las siguen padeciendo hasta el día de hoy. O sea, hay muchas cosas que dice el libro de Transantiago que están vigentes totalmente hoy día. Por ejemplo, el tema de la realidad laboral, del tema sindical, de las condiciones de trabajo en algunas líneas, que donde todavía persisten choferes que no tienen ni baño para poder hacer sus necesidades en pleno siglo XXI, en pleno año 2024. Además de gente que perdió con este tema del plan, porque si bien el sistema de micros amarillas tenía muchos vicios, ya vicios que había que subsanar con respecto a condiciones laborales principalmente, también había mucho microempresario que perdió su fuente de trabajo. Y esto fue dramático porque hubo hasta suicidios por el tema, y eso lo ha dicho Demetrio Marinakis, por ejemplo, también en la prensa. Y gente que finalmente nunca pudo recuperar plata, sobre todo de los microempresarios de las micro amarillas. Y paradójicamente, y si ustedes miran la composición de las empresas actuales, los grandes empresarios de hoy siguen siendo los mismos empresarios grandes que eran de esa época. O sea, los Gómez con STP, los Pinto con Medbus, ¿cierto? Con Bulé, también el Simón Dosque, entre otras personas. Ahí, entonces, Transantiago, la capital indignada, presenta una historia muy pormenorizada, un trabajo hecho con mucha rigurosidad, más de 300 fuentes consultadas, documentales, las entrevistas. Hay una panorámica muy amplia también a nivel de usuarios. No solamente es una historia política, sino que una historia ciudadana, en la cual echamos mano, ¿cierto?, a todos los efectos que tuvieron las malas decisiones deliberadas que se tomaron en el diseño y la implementación del plan, que de hecho el fallecido Belisario Velasco en su minuto estuvo a punto de aconsejar no llevar adelante. Pero bueno, el lobby pudo más, y los contratos mal hechos también pudieron más, porque parar el Transantiago ya a esa altura era comprometer al Estado con unas demandas millonarias que
iban a perjudicar también las arcas fiscales. Pero bueno, no sabemos si es perjuicio porque hoy por hoy el famoso subsidio al Transantiago le cuesta ya más de 700.000 millones de pesos anuales al fisco. Pero eso lo vamos a hablar en el segundo bloque. Después de ese libro, que a propósito está indexado, y tengo ese es mi orgullo grande, está indexado en bibliotecas de Estados Unidos, de varias universidades, Nueva York, Princeton y en otras más, incluso en la biblioteca del Congreso, así como material de consulta, también está en la Chile, está en la Silva Enrique, creo que también está el libro de Santiago. Después, ese es el único libro periodístico que tengo. He planteado otra idea así como para poder hacer, pero puede que más adelante las desarrolle cuando me dé el tiempo. Porque después, el segundo libro que publiqué en el año 2021, que se llama El andén de las distancias, es la concreción de un proyecto que tenía desde que era joven. Cuando tenía Fotolog, estamos hablando de tercero medio, empecé a escribir esta historia cuyo protagonista se llama Antonio Ramírez. Y el contexto de producción de eso parte de una tarea de filosofía de ese ramo, donde tenía que colocar como algunas áreas de estudio de la psicología. Es un trabajo súper chaya y que en el fondo no... Me saqué buena nota porque lo apliqué bien, pero no ahondaba en la trama que después seguí con lo que era El andén de la distancia, que en ese tiempo se llamaba Un metro de ti, y que tuve que cambiarle el nombre a la obra porque después, me demoré tanto en hacerla que, el título fue utilizado para una película chilena que no tiene nada que ver con la historia que hice y que finalmente, ahí cooperé nomás, ¿cachai? Y me ganaron. Así que, de hecho, el título fue lo último que yo cambié, porque no tenía ninguna posibilidad de poder hacer algo relativo al metro. Y también porque la trama empezó a discurrir por otros lados. La historia del personaje principal, yo declaro al tiro, no es un libro autobiográfico en ningún caso. Solamente en la primera parte del primer capítulo, una anécdota súper que siempre la cuento cuando presento el libro, que tiene que ver con el día de la Teletón 2004. La historia es que ese día fui con mi mamá a comprar a Makes regalos, no sé qué andábamos buscando, pero seguramente regalos, porque como era el día de la Teletón, normalmente ahí comprábamos ciertos obsequios con harta anticipación. Y ese día, estaba aburrido y habían inaugurado hace poco la línea 5 hasta Quinta Normal. No conocía la estación Quinta Normal, entonces me fui a dar un paseo. Me fui a dar un paseo al metro, ya, mientras mi mamá seguía comprando y después se iba a la casa. Yo después iba a alcanzarla, ya. Me fui hasta Quinta Normal, hice... un paseíto y de vuelta me tomé un metro, un NS74, estos carros franceses antiguos que andan en la línea 5 todavía. Y en ese momento yo no me percaté y cuando de repente el tren empieza con su marcha, vi una chiquilla que encontré muy guapa. Y en ese tiempo, estaba pensando en algo así como súper funable, porque yo tenía 16 años también, pero la cabra era muy bonita, se notaba que también era mayor, era como universitaria, unos 20 y pico años por lo menos, con la descripción de la personaje que se llama Bárbara Enríquez en el libro de El andén de las distancias. Pero hicimos contacto visual en algún minuto. Evidentemente yo me cohibí porque era un pendejo chico, ¿cachai? Que no contaba con ese tipo de situaciones, menos en el metro. Entonces yo no levanté la vista en ningún momento más. O sea, yo saqué mi celular, me acuerdo que tenía un Nokia con pantalla color pero sin cámara. Entonces yo hice, me acuerdo, de la descripción de la persona en un mensaje de texto que guardé. Y es la misma descripción que ocupé para la historia. Lo que pasó en la vida real fue que yo no me di cuenta en qué estación se bajó, como no me atreví, ¿cierto?, a levantar la vista de nuevo.
No sé si se habrá bajado por Carlos Baldovino, en San Joaquín, no tengo idea. Yo por lo menos recuerdo claramente que seguí de largo hasta Bellavista de la Florida y me fui al Plaza de Espucio a comerme una promo. Y después me fui a mi casa, o a la casa de una tía, no me acuerdo, pero regresé a mi hogar, ¿ya? Y la cuestión quedó ahí, o sea, quedó la descripción de la muchacha en el celular y nada más. Entonces, lo que hacía A un metro de ti o el andén de las distancias es seguir esa historia. ¿Qué hubiese pasado si el protagonista, en este caso Antonio, hace lo que yo no hice? De seguirla, ¿cierto? De tratar de tener un contacto con ella. Pero le agregué elementos que eran como más bien identitarios para poder forzar un contexto acá en la historia, porque en el primer capítulo se declara de que Antonio viene del colegio, viene con un uniforme escolar. Entonces ese detalle no es menor porque en ese primer capítulo ocurre que la muchacha se baja en Bellavista de la Florida, se mete como al shopping del 14 y este muchacho la va siguiendo. Ahora, convengamos que es bien psycho esa cuestión de andar siguiendo personas en el metro, pero contexto de producción, 2005, todavía prevalecían ciertas presunciones románticas en frente a esta situación, aparte que el romanticismo visto también desde el punto de vista de un adolescente. Entonces, cuento corto, a esta niña le roban la billetera en un confuso contexto y él la recupera. Y en ese momento que le va a devolver la billetera, después de haberse pasado 1000 rollos, ¿cierto? De cómo sería ella, de si le gustaría tener una mujer como ella, conocerla, aunque sea mayor y toda la cuestión, se entera en el mismo momento que tiene pololo. Entonces, y que se va a casar, no, ni siquiera le llama pololo, le dice su novio, ¿cachai? Que se va a casar pronto y que estaba pagando unas cuentas allá en el 14. Entonces, claro, al personaje le doy el primer golpe en las primeras 15 páginas. Menos de las 15 páginas diría yo. Ya el primer capítulo ya le doy el primer golpe. Entonces, ¿qué pasa con este muchacho? Que es como un derrotero que él tiene de haber sido un don nadie siempre. Como de no destacar en ninguna cosa, de no sentirse importante para nadie. Él vive solo con su mamá. Su papá lo dejó, ni siquiera lo conoció en realidad. Como que él desapareció cuando la mamá estaba embarazada. Entonces él no conoce a su papá y no tiene hermanos tampoco. Entonces vive solo con su mamá, que es una señora de clase media, que trabaja hasta tarde. Entonces él vive súper solo, solamente tiene su grupo de amigos, que es como su zona de confort también, pero que no hace nada más que eso. Y él se da cuenta que en ese viaje de vuelta, después de esta decepción grande, que finalmente, ¿en qué le va a aportar él a una persona adulta que tiene la vida arreglada? Que él, al momento de tomar, ¿cierto?, la billetera, sapió el carnet y vio que tenía 23 años. Entonces, él teniendo 17, cree que es una persona que tiene la vida resuelta. Entonces, las peripecias de este personaje transcurren en esta búsqueda de la madurez acelerada, po. Empieza a meterse en problemas, se mete ahí con una mina, en un carrete, y después sale pololeando, y resulta que la relación sale más tóxica que no sé qué, y que la comadre igual lo incita a hacer cosas que no había hecho antes, se empieza a meter como en problemas bastante heavy, y todas las vueltas de la vida hacen de que personas que él no pensaba que iban a llegar a su vida llegan, y empiezan a revolverle la cabeza. Entonces finalmente lo que hago con Antonio es una historia que parte como súper romántica, súper como tierna, hasta cierto punto inocente, ¿ya? Y por querer cruzar ciertas líneas amarillas en el andén, este personaje comienza a ver su vida que empieza a tener un ritmo más acelerado en términos de madurez. Se ve como en la necesidad, casi por supervivencia, de tomar decisiones ya que implican tener que crecer de manera brutal y tratar de hacerte hombre, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, cuando no se te seca ni el ombligo. Entonces ahí Antonio se ve obligado a resolver situaciones sin el apoyo de las personas cercanas, porque también él quiere demostrar que se la puede. Y ahí es cuando en esta demostración,
intentos de demostrar que se la puede, la caga más, pues la caga más, ¿cierto? Y va metiéndose en más problemas, en más problemas, en más problemas, cosa de que en algún momento de ese derrotero, ¿cierto? Se vuelva a encontrar con la chiquilla del metro. Y en un contexto totalmente distinto, ¿ya? Donde de cierta forma él apela a la madurez de una persona mayor, ¿cierto? Para que le dé como una segunda opinión de las cosas y se dará cuenta que esta persona no tiene la vida tan resuelta como él creía. Y ahí nuestro personaje también se ve como obligado a resolver también algunas situaciones, si es que se tiene o no que meter más allá de lo que debiera, dada la edad que tiene, dada la gravedad de las circunstancias, ¿cierto? Porque los adultos tenemos cualquier cosa menos la vida resuelta, amigo mío. Así que ahí la historia ya se empieza a poner como de tintes más oscuros, más siniestros e incluso hasta cierto punto. Así que El andén de la distancia, bueno, fue un libro que estuve trabajando por lo menos unos 3 años en un principio, entre el 2005 y el 2008. Publicaba los cuentos en el Fotolog, ya en el Fotolog que se llama Un Metro de Ti. Después en un blog, cuando lo quise sacar por la limitación de caracteres y cosas por el estilo. Aparte que Fotolog se pasaba cayendo, pues es una hueá muy inestable. Entonces, pero ahí no publiqué hasta más de 30 capítulos, que en la práctica son un tercio del libro. Ya, de hecho llegué hasta una parte, el libro, la historia del libro transcurre en el segundo semestre del 2005, ¿cachai? Y yo por lo menos en ese periodo de tiempo, entre el 2005 y el 2008, yo que escribí como desde agosto hasta el 18 de septiembre, una cosa así, como hasta ese punto, cuando hay un capítulo muy brígido donde van a carretear al Parque O'Higgins y con sus amigos, ¿cachai? Y queda la cagá porque se ponen a pelear, participan de una riña, ¿cachai? Hay un tema súper de alta violencia, de desenfreno también, de cabros que, por ejemplo, están tan como enajenados de su vida que se curan, ¿cachai? En el contexto de las fondas y empiezan a hacer weas, ¿cachai? Y sin medir consecuencias, pues. Entonces esa situación hace que mi compadre llegue curado a la casa y la mamá le pone así una tremenda... Usted complete la oración, por favor. Y eso genera el quiebre definitivo, un plot twist, ¿cachai? Que es muy brígido y que ya la historia la hace transcurrir por otra época. Entonces yo quedé justo en eso. Y yo tenía claro el final siempre estuvo claro desde el primer día. Ya, no lo voy a decir evidentemente porque quiero que conozcan el libro. Pero yo no tenía idea cómo continuar la historia. Y de hecho como que la continué un poco en el 2013 cuando estaba haciendo la práctica. Tenía el tiempo como para llegar y escribir un poco. Y después quedó botado hasta la pandemia. Y ahí tuve como un pequeño conflicto. Y el conflicto era que había muchas cosas que había escrito el Claudio adolescente, con las que el Claudio adulto no comulgaba, ¿ya? O que derechamente me daban ganas de pegarle guate a ese Claudio adolescente porque era como muy pasado para la punta con algunas cosas. Me vi de hecho la discusión también de ver el asunto de quitar algunas partes incluso de la historia o transformarla entera, porque igual me pone en conflicto el asunto de que el personaje principal manifieste abiertamente amor hacia una persona mayor, considerando que era un menor de edad, ¿cierto? Considerando que era un escolar, ¿cachai? Y hay un tema ahí de si bien, claro, la creencia de esa época hablaba del sueño del pibe cuando alguien escolar se imaginaba como una mina más grande, ¿cachai? Pero después, claro, pues, pasaron los años, yo me convertí en profesor de media, ¿cachai? Y tenía como un dilema ético al respecto. Pero, ¿cómo resolví el dilema ético? Me puse a pensar en el Claudio adolescente. Porque de cierta forma tenía que respetar esa obra, pues tenía que respetar ese trabajo que él había pensado y que había ideado. Entonces me di la licencia de poder continuar ese trabajo y tratar de, a mi modo, quizás de darle una perspectiva crítica, pero a través de temas satelitales que fueron saliendo, como por ejemplo el tema de la violencia de género, los embarazos adolescentes, la lealtad de los amigos, ¿cachai? Temas de acoso también, que no vive el protagonista, sino que otros, porque él tiene un grupo de amigos como súper diverso, entonces hay momentos de lealtad, de redención, de gente que se odia, que se pelea, ¿cachai? De los conflictos escolares también que se involucran y que cuando ya la gente está en cuarto medio como que ya le importa un pico todo, ¿cachai? Entonces ahí también como pude hacer como la historia redondita.
Y también tratar el tema de las paternidades ausentes, porque ¿cachai? Los daddy issues, que creo que últimamente he hablado bastante de eso en las clases con mis cursos, porque la Maite me dice que es como el canon latinoamericano, ¿cachai? Y ahora estáis cachando que es un canon mundial, ¿cachai? Hablando, por ejemplo, de Franz Kafka en las clases, a propósito de la metamorfosis, de puta la weá, ¿cómo los papás, weón, del mundo, weón, se han encargado de repartir trauma a tanto niño, weón, tanto niña, no sé, weón. Ahí, la verdad, es una cosa que tampoco voy a averiguar porque no voy a ser padre, así que no me tiene sin cuidado. Pero hablando de historia, bueno, El Andén y las Distancias se publicó en el 21, lo presenté en el 22 y me quedan todavía ejemplares de esa primera edición que van a estar a la venta en la feria de Maipú, y también los tengo a la venta también por envío, así que si lo quieren, me hablan. Tenemos el tercero, que es Cambio de Folio, que lo he estado promocionando en algunos capítulos del podcast, y que es un menjunje de escritos que hice desde la enseñanza media hasta ahora, y que se trata principalmente de poder hacer como una cronología de la madurez que tuve como escritor desde el tiempo que no me creía escritor, pues desde el tiempo que escribía nomás desde la guata, y que en el fondo me llevaba bien con las letras porque era lo que creía que sabía hacer, y que después también es una herramienta que ocupé también en el periodismo. O sea, el periodismo de cierta forma como que siento que no me ayudó mucho al tema de las letras, creo que me estructuró más y me quitó un poquito de libertad también para poder hacer eso, y eso como que me originó también una sequía bastante, como un divorcio con las letras. Tuve como unos 7 años divorciado con las letras, excepto este oasis del 2013 que les comenté. Pero después como que las retomé, como que dije ya, ¿por qué no? ¿Cachai? O sea, cuando me di cuenta que pude hacer un libro y que me podía reconocer como escritor, es un tema loco porque cuesta mucho cruzar esa línea de poder reconocerte como algo que normalmente está asociado a la elite, a gente que a lo mejor no tiene la misma formación que uno, ¿cachai? Y que en el fondo también por un tema de pitutos, por un tema de contacto, no necesariamente vas a acceder como a ese mundo de la alta cultura, ¿cachai? Finalmente si a mí me encantaría decir que en Chile la lectura es una cosa cotidiana de toda la gente, pero lamentablemente se sigue asociando a la elite, se sigue asociando como a gente ñoña que en el fondo no es como la lectura de libros, una cosa tan masiva, tan cotidiana. De hecho, como que me gustaría ver mucha más gente en las ferias de los libros, comprando libros, compartiendo, haciendo clubes de lectura, ¿cachai? Pero igual escasea la cosa, escasea harto. Tenemos lectores que son súper ávidos, o sea, hay lectores espectaculares con los que tú compartes cuando vas a las ferias. Entonces, claro, en mi caso personal me costó mucho reconocerme y presentarme como escritor. No me creía el cuento, la verdad. No, o sea, había publicado Transantiago, La Capital Indignada, con la venia de mi profe Ías, con la venia de Víctor Herrero, que dicho sea de paso, igual es un periodista destacado en su ámbito del periodismo de investigación, porque mi libro es de ese género. Y también el respaldo que me dio en su minuto la Radio Universidad de Chile, pues, ¿cachai? Que eso es súper importante, ¿cachai? Pero en la práctica no, pues yo seguía haciendo el empaque de ese tiempo, o seguía haciendo también quizá, bueno, el breve tiempo que estuve trabajando en prensa, y después profesor. Y fue precisamente ese profesor el que de cierta forma me catapultó primero a mejorar mis técnicas de escritura, ya porque tenía que enseñarlas ahora, y también a entender la literatura y la lengua como herramientas de expresión que son perfectamente válidas en cualquier instante, y que no tiene que venir como un compadre de una editorial a decirme, ¿sabes qué? Tú eres su escritor, desde ahora te voy a llamar escritor, porque escritor es el que escribe. Y los que tenemos la capacidad de poder vencer esa vergüenza de que nos lean, y de cierta forma saber que podemos comunicar y que tenemos las herramientas para poder hacerlo, porque no solamente vamos a hablar de realidades propias, personales, sino que también tenemos las herramientas para hablar de las realidades de otros. Y ahí es cuando nos convertimos en buscadores y contadores de historias. Y Cambio de Folio es una historia que está fragmentada en múltiples capítulos, es un menjunje de poemas, de relatos cortos, de ensayos, columnas, crónicas, desahogos, un montón de cosas que fui escribiendo con el tiempo, que seleccioné,
ya que yo sentí que de todo el universo de cosas que había escrito eran las más destacadas. Hubo varias que quedaron fuera porque no, por algún motivo no siento que no calzaban en esta cronología. También tiene un texto inédito que no he publicado ni siquiera en redes sociales, así que Cambio de Folio es como mi carta de presentación. Es un libro bastante personal, pero me sirve para poder, de cierta forma, decirle al Claudio joven: compadre, muchas gracias, usted forjó las bases para poder ser lo que soy hoy día, un polifuncional de las comunicaciones hasta el momento. Yo creo que haciendo el podcast, haciendo los videos de Aguja TV, escribiendo y enseñando, creo que hay mucho de comunicación que finalmente está determinando mi vida. Y eso es a lo que me quiero dedicar. O sea, siempre he dicho que ojalá que con estos proyectos, estos programas que hago, las escrituras, me den para vivir y para tener un hogar. Así que eso con mis libros. Agradezco que hayan escuchado esto, y si se interesan, escríbanme a escritor.caludiors para poder conocer de mis libros. Hay también 2 que están en estos momentos también por Amazon. El libro de El Andén de las Distancias, que es un libro al cual le tengo mucho amor, mucho cariño. Yo creo que es mi libro favorito. También está en ebook y a $1, o sea, $0.99. Así que si tienes Unlimited de Kindle, lo tenés gratuito. Así que conozca mi escritura, conózcame como escritor también, ¿cierto? Establezcamos una relación a través de las letras, porque como escritor emergente me gustaría que mi trabajo también trascendiera, porque está hecho también con amor, tal como este podcast. Así que nos veremos entonces el 20 de abril en el Odeón de la Plaza Maipú. Diríjase al stand de los escritores de Maipú, porque ahí vamos a estar haciendo presencia con otros colegas bacanes como la Maca Moya, el Mito Varas, que ambos estuvieron en capítulos anteriores de Con el Chico al Aire, con el Juan Fernández, la Ari, la Eva von Kramer, Jaja Calderón también, que es parte del lote, la señora Patricia Franco, entre otros escritores bacanes que tiene nuestra comuna y que en el fondo realzamos el valor de la cultura en nuestro territorio. Así que están todos invitados a la Plaza de Maipú, Odeón, el día sábado 20 de abril. Y con esto que entre humildad y orgullo presento, doy el paso al segundo bloque de Con el Chico al Aire. Te invito a conocer mis libros Transantiago, la capital indignada, El Andén de las Distancias y Cambio de Folio en la página www.caludiors.cl, o también puedes seguirme en el Instagram escritor.caludiors. Tenemos una cita con las letras. No faltes. Continuamos en esta sexta entrega de Con el Chico al Aire, el podcast de laguja.cl. Han sido días de harto dimes y diretes con respecto al transporte público, tema que me toma y que no puede dejarme de ninguna forma indiferente. Esta semana se inauguraron las obras de extensión de la línea 6 del metro hasta la estación Los Errázuriz. En realidad es una extensión de 1 kilómetro que va a tener una de las interestaciones más largas de la red, de 3 kilómetros, entre la estación Cerrillos y la estación Los Errázuriz, que está ubicada allá en Salvador Allende con Los Errázuriz, donde está la línea del tren. Una esquina que era bastante fea, muy fea, horrible, y que espero que con esta obra, con la construcción de la intermodal que quieren hacer ahí, ¿cierto? Realmente cambie su cara definitivamente, porque es un barrio que merece como un refresh. No es el barrio más bonito de Cerrillos, así que cuando llega el metro y cuando llega todo este desarrollo, siempre se hace un impulso a lo que es la imagen y el entorno de donde se hace la estación, en este caso la estación Los Errázuriz, que va a combinar con el Melitren que sigue sus obras, pese a que los que circulan por Camino a Melipilla, los que circulan por Avenida Ferrocarril o la Avenida Salvador Allende, no ven mucho movimiento más que las estaciones que están en bruto. Las obras se están desarrollando principalmente hacia Talagante, están construyendo puentes que van a servir para poder hacer el tramo del ferrocarril bidireccional. Y que también, que tampoco no interfiera con la línea de carga, que va a ser la tercera vía, que va a estar
operando en la ruta del Melitren, donde se espera que en los próximos años empiece a funcionar. Sin embargo, la polémica no está centrada tanto en el metro, o puede ser que no en el metro en sí mismo, sino que en gente que estuvo relacionada a metro en su minuto. Y esto a causa del asunto de los buses de 2 pisos que la empresa Medbus operaba en el servicio 520. Ustedes se acordarán que para los Juegos Panamericanos existieron estos buses de 2 pisos que hacían un recorrido que literalmente hacía como una 516 corta, el recorrido 520 Estadio Nacional Metro Pajaritos. Con estos buses simpáticos, la verdad, que a la gente le gustó bastante. Yo cuando los fui a probar, no los fui a probar el primer día, pasó como una semana, más de una semana, cuando recién pude tener la posibilidad de subirme a uno de esos buses, y resultó que la gente iba como si fuese una gran atracción. Y la verdad es que sí, lo era. Era bacán poder ver Santiago desde otra perspectiva distinta, desde un poco una altura que no estamos acostumbrados, ¿cierto?, en los buses comunes y corrientes. Y la verdad es que se volvía como un paseo familiar bastante chori. Pero el servicio tenía fecha de vencimiento, o sea, era un servicio especial por el tema de los Panamericanos y que luego se extendió hasta fin de año y un poquito más, porque estaban viendo dónde mandaban esos buses. Porque no era descabellado pensar de que por el tamaño de estos vehículos no necesariamente van a caber en distintas calles de Santiago, sobre todo en algunos barrios. Y eso no es muy difícil de pensar, dado que sabemos que el estado de las calles de Santiago en muchas comunas, no solamente en Maipú, es deplorable. Hay calles que no dan el ancho, hay lugares por donde pasan buses donde se estacionan vehículos. Entonces un bus de la envergadura que tienen los buses de 2 pisos no son aptos para todo Santiago, y eso es una cuestión que de antemano siempre se supo. Entonces me parece muy curioso y un craso error que cometió el Ministerio de Transportes en crear este servicio 542 pensado para estos buses, ¿ya? Y aquí no es una opinión que solamente tenga yo, es una opinión que también he conversado con gente que aficionada. De hecho hay un youtuber que se llama el Tío Coca, que trabaja en la Medbus y que hace muchos videos acerca de sus recorridos, y él también hizo el llamado de atención de que era una medida a todas luces desacertada. Y más que nada, ¿por qué relevo el testimonio de este youtuber? Porque finalmente él trabaja haciendo estas rutas, estas líneas, y advirtió el asunto de que las calles están en mal estado, de que los autos estacionados también impiden una correcta fluidez de la pasada del bus. Había otro dato adicional que agregaba que, por ejemplo, en el sector de Puente Calicanto había mucha gente que podía ocupar el servicio, potenciales pasajeros que suben a los buses, carepalta ahí con carros y con un montón de bultos que dificultan la pasada en un bus de estas características, que por ejemplo en el segundo piso no tiene tanta altura, que es obligación irse sentado, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando tomamos el bus allá en Pajaritos con la Mai, había una monitora que nos decía que teníamos que irnos sentados. El asunto era si alguien se paraba, se ponía de pie, subía la niña, la monitora, a decirle a la persona que tomara asiento, porque había que irse sentado en el segundo piso. Bueno, ya sabemos que las conductas de los pasajeros en Santiago no son de lo más correctas. Primero por el tema de la evasión, y segundo porque también son pasajeros bastante mal educados. Hay que decirlo, o sea, de repente se pican a choros, son hostiles, son violentos. Entonces también se expone a la gente que trabaja en esos buses a ese tipo de situaciones desagradables, violentas, incluso hasta peligrosas. ¿Fue un error? Sí, fue un error. De todas maneras, aquí no podemos taparnos los ojos. Y fue un error del Ministerio de Transporte, de Transantiago, de más encima anunciarlo con prensa. Esa cuestión, yo no sé cómo no se manejó el asunto a nivel comunicacional sin siquiera haber hecho las pruebas correspondientes, o si las pruebas hubiesen sido suficientes para poder determinar que un bus de esa característica pase, por ejemplo, por la calle Andes, o que pase por sectores de Cerro Navia, donde la verdad el bus no cae, po. Y de repente también hay un tema de cables, hay un tema de árboles, hay un tema de estacionamiento de autos, un montón de situaciones que los buses de 2 pisos no son aptos para poder entrar en cualquier sector, y que hacían de que su recorrido por Alameda y por Metro Pajarito, Avenida Grecia, fuese el más ideal, porque más que nada son avenidas que son más abiertas.
Sin embargo, bueno, hace poco estos buses volvieron a lo que se decía en algún momento que debió haber sido desde el principio, que es el recorrido 555 que va al aeropuerto. Y había un tema con la concesionaria Nueva Pudahuel, que no quería buses de 2 pisos en la intermodal. Yo la verdad es que no sé más detalles de eso, pero por lo menos eso se manejaba con los muchachos aficionados con los buses, pero finalmente algún tipo de negociación debió haber habido y se dieron las partes, y cosa que el 555 ha logrado llegar al aeropuerto. El punto es que este gran detalle, hizo vociferar a señores que se hacen llamar expertos en transportes, pero que la verdad de las cosas, sus declaraciones y su trayectoria dejan mucho que desear. Una cosa es que tengáis un título de ingeniero en transporte, que tengáis cartones, pero otra cosa es la praxis. Y la praxis dice que, por ejemplo, el expresidente de Metro, Luis de Grange, se equivoca de medio a medio en sus declaraciones que tienen relación con echarle la culpa a los buses de 2 pisos, que de hecho los prohibiría, ¿ya? Porque no son buses útiles para la región metropolitana, para el transporte público de Santiago. Claramente no son útiles para todos los barrios, pero evidentemente la buena evaluación que hubo del uso de estos buses con el servicio 520 da para pensar de que no fue lo más inteligente colocarlo en el 542. Sin embargo, no tiene nada que ver el asunto de que él estime que son buses peligrosos y que más encima hay gente que le compra esta situación, con que sea imposible hacerlo circular por Santiago. Yo creo que son buses totalmente aptos para poder ser un servicio de transporte público, pero haciendo la pega de poder saber dónde pueden meterse estos buses. Y también tienen que ser en servicios con características medianamente especiales, como servicios expresos, como servicios que vayan quizá por autopista, o que vayan por avenidas que son de gran capacidad. Ya como los servicios troncales oficialmente que se dan. Pero saben que la situación que a mí como que me da como un poco de bronca es precisamente que este señor de Grange siempre se casa con la idea de que hay que sacar los buses. De que hay que sacar los buses, viejo. O sea, insisto, que estos ingenieros en transporte que de repente salen en las cuñas de televisión, parece que no conocen la periferia, parece que no conocen las poblaciones, no conocen más allá de Alameda y Providencia, donde efectivamente sí es cierto que tú, cuando de repente te paras en la Alameda, te paras en Providencia, ves los tremendos buses pasar con menos gente, curiosamente es una vía paralela al metro, pero después que termina el metro, resulta que los buses no van nada vacíos, po. Vaya a pararse un rato a Plaza Maipú, las tremendas filas que se hacen, hay buses que se van llenos en hora punta. Vaya a, por ejemplo, el metro Los Valledor, vaya a tomar ahí la H04, donde más encima se sube casi toda la gente evadiendo el pasaje. O sea, el asunto no pasa por sacar los buses, señor de Grange. No pasa por sacar los buses. Los buses son necesarios y mientras más buses haya circulando, mejor. Pero lo que pasa es que tienen que estar mejor distribuidos. Ahora, el sistema también tiene que ser resiliente. Nosotros sabemos que el metro moviliza a mucha gente al mismo tiempo, pero no está exento de fallas. Y el Transantiago nos hizo mucho reflexionar al respecto. Nos enseñó de que el metro no es infalible. Entonces, la gente tiene que tener alternativas de transporte que sean además del metro y además de la bicicleta, porque no todas las personas, ¿cierto?, están acostumbradas a andar en bicicleta ni lo van a hacer, ¿ya? Te creo que muchas personas, a lo mejor que estén a media hora de la bicicleta y que tengan ciclovía en buenas condiciones, que son las menos, ¿ya?, puedan ocupar este medio de transporte sustentable y bacán por ellos, ¿ya? Pero no toda la gente lo puede hacer. No me veo una persona yendo de la ciudad satélite a la dehesa a trabajar en bicicleta todos los días, mamándose las mismas 2 horas que se pueden mamar arriba de un bus, ¿cierto?, sin mayor esfuerzo. Esfuerzo físico me refiero, porque no necesariamente no es un esfuerzo ir separado en la micro en una punta. Pero aquí no pasa por sacar los buses. Los buses tienen que permanecer. La cantidad que hay es óptima para Santiago en estos momentos probablemente. El punto es dónde los gestionamos. Si hay problemas de gestión en esta cuestión. Hay problemas de gestión, hay problemas de horario, problemas de programaciones que hacen que todavía algunos recorridos tengan bastante dramas con el tema de su frecuencia, que tengan drama con la regularidad. Este tema de los trencitos se dan todavía en muchos recorridos que son locales. Sin embargo, no podemos soslayar de que las últimas licitaciones de red
ya que dicho sean de paso, son licitaciones muchas que se diseñaron durante el gobierno de Sebastián Piñera, después de que suspendieron las licitaciones que quedaron ahí pendientes del gobierno de Bachelet 2. Imagínense, tuvieron mucho tiempo para poder arreglar un montón de peos que dejó la licitación de Transantiago del 2012, que dejó probablemente la licitación fallida de Bachelet 2, y finalmente hoy día tenemos servicios a lo mejor que son nuevos, servicios modificados que están llegando a nuevas partes de Santiago, bacán. Pero, ¿cómo se llama? Echarle la culpa al tema de las micros por el hoyo financiero que tiene, compadre. O sea, paremos la cuestión, ¿cachai? Paremos el show. La primera cosa que se intentó hacer con Transantiago fue que el sistema no fuera subsidiado. Esa era una de las grandes cosas que estaban escritas en piedra al inicio del diseño del Transantiago, 2005, 2006, 2007. Pero fue la primera cosa, el primer combo en el hocico que les llegó en el momento cuando, del día 1, el sistema empezó a perder plata de forma brutal. Por el mal diseño de los contratos, por el incumplimiento con las obras que estaban asociadas, por el tema de que había que pagarle a los operadores sí o sí, por el tema de la evasión, ya porque se empezó a convertir en un problema y que finalmente, por favor, paremos con esa cantinela de la evasión que va a ser fiscalizada para reducirla, viejo. ¿Cuánto es la posibilidad que te encuentres un fiscalizador en la micro? De verdad, o sea, si nosotros queremos pensar en una ciudad que imite los grandes sistemas de transporte público de superficie, ya, primero tenemos que tener en consideración que tienen que tener un espacio priorizado en las calles. Ya eso, por ejemplo, es lo que el señor Digren se opone. Que no, que cómo le vamos a dar espacio a los buses, que la cuestión, claro, pero tanto los digrenchistas como los podujistas hacen una autopista y aplauden, pero a un aplauso cerrado, po. Y resulta que las autopistas claramente hacen que incentivan el aumento del parque automotriz. Es cierto el dato que se da que desde el 2007 a la fecha el parque automotriz en Chile ha aumentado explosivamente. Pero no, eso también tiene que ver con la calidad del transporte, porque finalmente, ¿qué cosa más injusta es meter un bus articulado en una calle que está llena de autos, que está en un taco, que no puede avanzar? Oh, camina Melipilla, te pienso. ¿Saben cuántos autos yo cuento desde la Villa El Abrazo hasta Ciudad Satélite a las 7:40 de la mañana? En ese espacio de tiempo que yo me demoro en el trayecto hacia el trabajo, me demoro 2 a 3 minutos entre Abrazo y Satélite yendo en dirección a la costa, no en dirección a Santiago. 11 buses, y todos van con gente, todos van con gente, todos van con pasajeros, unos más que otros, pero todos llevan gente, 11 buses con gente. Y hay veces que cuento 10, que cuento 12, ya. Sobre todo el servicio I-35, que en Padre Hurtado, la verdad es que le ha cambiado la vida a la gente de allá. El servicio I-35 cuenta con una muy buena frecuencia, buses que son más cortos, ya, pero es muy difícil ver en Padre Hurtado una I-35 que vaya vacía. Es muy difícil. Ha sido un servicio que ha venido a ser un aporte a la comunidad y que finalmente hace de que el pensar servicios para nuevas zonas aledañas a lo que era el perímetro de exclusión de Santiago se hace mucho más pensable. Y bueno, y esto sale Lucas, claro que sale Lucas, claro, pero también tenemos que pensar que estamos en una coyuntura de que el pasaje que prácticamente no ha subido desde el año 2018. ¿Ya? Sí, había unas alzas bien puntuales ahora, ¿ya? Porque el tema del estallido social también pegó fuerte en términos de tarifa, ¿ya? Pero no puede venir una persona como Luis de Grange a decir que los buses tienen que salir, que ojalá se reduzcan, ¿ya? Cuando finalmente el taco no lo producen los buses, lo producen los autos, y donde ellos están promoviendo más inversión en carretera, donde están promoviendo más inversión en vehículos, ¿cierto? En el transporte particular, y finalmente, ¿cierto? Los buses quedan relegados. Si a la gente le falta locomoción, naturalmente se va a ir a los vehículos particulares, va a buscar la forma de poder trasladarse, porque trasladarse es una cuestión prioritaria para la gente. Tiene que ir a trabajar, tiene que ir a estudiar, tiene que tener distintas alternativas de movilidad, y aún así yo siento que no son suficientes. Entonces, ponerse en la situación tan descabellada, tan egoísta, tan
poco empática de tener que quitar, por ejemplo, buses de un barrio para poder permitir de que la cuestión sea más rentable. Discúlpeme, señora, señor, pero estamos hablando de transporte público, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de lo que moviliza a la gente a las distintas actividades civiles. Y eso lo he dicho desde hace mucho tiempo, desde que lancé el libro de Transantiago, que el transporte público tiene que ser una política prioritaria de todos los gobiernos. Y hay que poner subsidio, como lo hacen las grandes ciudades, como lo hacen los grandes sistemas de transporte. Un tema prioritario, un tema estratégico, porque se mueve la fuerza de trabajo del país así. Entonces, si nosotros tenemos a la fuerza del país, a la fuerza del trabajo estancada en un taco, porque aparte que también, o sea, ni siquiera existe la voluntad, por ejemplo, del sector privado de que los lugares de trabajo queden más cerca de las casas, de que queden más cerca, por ejemplo, de los sectores residenciales, ¿no? O sea, es como el cuiquismo en su máxima expresión. Van arrancando del rodo, van arrancando, ¿cierto?, de donde vive la gente. Oye, ahora ya no se puede trabajar tanto en el centro, ya se van para Providencia. Y los que se van para Providencia se van para Las Condes, y los que se van para Las Condes se van para allá, para Nueva Las Condes, y los que no están en Las Condes se van a la ciudad empresarial. O sea, bueno, cada vez te colocan la pega más atrás mano, ¿ya? Para después quejarte, pucha, que la gente no quiere trabajar acá porque le queda muy lejos y que vive en la periferia y qué vamos a hacer y que la cuestión y que es la cacha de las pajas. Claro, pero que ahí nadie le pone el cascabel al gato, pues nadie promueve de que el trabajo esté más cerca de las casas de la gente. El trabajo cada vez se aleja más. Yo me acuerdo que cuando buscaba pega en cuestiones part-time, cuando era estudiante, era prácticamente imposible encontrar un trabajo en Maipú decente. Tenías que irte al Alto Las Condes, tenías que irte para el Parque Arauco, tenías que irte para el Portal La Dehesa. Entonces es justo pretender quitarle, de hecho, insisto en el punto, quitarle a la gente las posibilidades de transporte en aras de razonamientos que vienen de modelos matemáticos que no incorporan la variante social, que no incorporan el tema de la convivencia entre la gente, que no incorporan la variante cultural. Todavía la gente, por ejemplo, resiente el tema de los transbordos que es de Transantiago. Nosotros no podemos pretender, por ejemplo, que una cosa que van a decir, ya claro, si hacemos las cosas más eficientes, entonces volvamos a los recorridos alimentadores, que los recorridos sean más cortos, entonces los buses, ahí ganamos buses porque andan menos kilómetros, entonces los tiramos en horarios puntas. Amigo mío, o sea, nosotros no podemos sacrificar capacidad de transporte en estos momentos por caprichos de plata. Hay que subsidiar. El punto es donde colocamos los subsidios. Porque ahí es donde nosotros podemos entrar a picar. Ahora, usted me dice, claro, pero el Transantiago está perdiendo 700 mil millones de pesos al año, cosa que es correcta, ¿ya? No sabemos muy bien dónde se va la plata, pero dice el Ministerio de Transporte que Contraloría ahí tiene todo dominado, todo controlado. Sí, es cierto, pero yo siento que hay sectores de la sociedad de nuestro país que necesitan, por ejemplo, un transporte subsidiado a la demanda, no a la oferta. ¿Ya? Porque igual esta cuestión de pasarle la plata a los privados, a las empresas, como que siempre me ha dado mala espina. Y me ha dado mala espina sobre todo cuando analizaba en su tiempo el caso de Alsacia Express, que pese a la plata que les llegaba, igual tenían atado económico y financiero, y los buses andaban para la cagada, ¿cachai? Tenían a caleta de atados sindicales, demandas por fuera de Chile. Tuvieron, por ejemplo, una agonía súper mala esa empresa, y yo no sé cómo Voy Santiago logró superar todo ese hoyo en donde está ahora. Entonces, volviendo al tema de Luis de Grens, cuestiona el tema del subsidio, cuestiona el tema de los buses, ojalá para él hubiese metro en todos lados. Y bueno, compadre, ¿qué fue lo que usted hizo en metro? A usted le quemaron la mitad de la red del metro y no sabe que en Cresta se lo quemó. ¿De qué estamos hablando, señor? Usted le quemaron la mitad del metro, sea quien haya sido, sean los pacos, sean terroristas, sean comunistas, sean lo que sea, le quemaron el metro y no tiene idea quién fue. Usted, señor de Grens, fue la persona que no cometió ninguna acción de fuerza para permitir que los vendedores, los cantantes, los artistas de todo tipo, ¿cierto?, se metan en los vagones de forma indiscriminada, pasando a llevar a la gente. Digámoslo, o sea, yo por lo menos personalmente no encuentro correcto que exista, por ejemplo, números artísticos adentro de los carros del metro.
No, porque ahí el público está cautivo, no tiene la posibilidad de elegir y una persona llega de una manera que es muy distinta a la de la micro, que por último en la micro no vaya en un túnel, ¿cachai? Pero allá no, o sea, como que llegan, te pasan a llevar y la verdad es que nadie pone coto a la situación. Y esto pasó precisamente en la administración de The Grange. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor? Usted, caballero, o sea, de cierta forma usted colaboró bastante con la destrucción del metro en muchos aspectos, no quemando el metro, pero sí dejándolo caer en muchas circunstancias. El metro no creció con usted. Y aparte que no le puede echar, por ejemplo, la culpa al tema del estallido social, de las estaciones que fueron quemadas, que sí, a lo mejor ralentizaron algunos procesos. Pero, por ejemplo, pudo haber hecho bastante más para poder acelerar nuevos proyectos, pedir más plata. Porque si usted quiere que el metro llegue a todo Santiago y que de cierta forma se cumpla ese ideal de que la gente esté a 15 minutos de una estación de metro, pucha, pudo haber hecho bastante más. Porque todo ese discurso que tenía antes de ser presidente de Metro, finalmente desapareció. Y hoy día se cree el capitán que puede venir a dar soluciones a la red de movilidad cuando de cierta forma lo único que quiere conseguir es sacar los buses, sacar lo único que tiene lo único forma que tiene de transportarse mucha gente en muchas poblaciones, en muchos barrios donde todavía el metro está bastante lejos, como por ejemplo Maipú Poniente, donde soy un ferviente defensor de la campaña del alcalde Tomás Bodanovich, que apoya la idea de la extensión de la línea 6 hasta Maipú Poniente. Y en mi juicio, esa línea 6 debería llegar hasta la estación 3 Poniente del Melitren y cruzar, ¿cierto?, con línea 5 en algún punto, ¿cierto?, plaza de Maipú o lo que sea. Tiene que hacerse. Tiene que hacerse porque, por ejemplo, con la línea 8, la línea 9, ¿cierto? Todo el sector oriente de Santiago, oriente norte, oriente sur, ¿ya? Va a estar tremendamente cubierta. Es cosa que usted se ponga a ver un plano del metro, ¿ya? Y el sector poniente, y estamos hablando del sector poniente no solamente Maipú, estamos hablando de Pudahuel, estamos hablando de Cerro Navia, estamos hablando de Renca, estamos hablando de Cerrillos, Los Espejos sobre todo, ¿ya? Las líneas de colores son súper escasas. Solamente contamos con línea 5. Y línea 6 hasta por ahí, porque ahora va a llegar a los Rausiris claramente, pero va a llegar por una necesidad de transbordo con el Melitren. No es que sea un desarrollo de metro más avanzado. Yo hubiese pensado, y en un momento creí, ¿cierto?, que quizá una de las pocas cosas buenas que iban a ver en el gobierno de Sebastián Piñera era que precisamente Luis de Grange llegara a la presidencia de Metro, porque dije, ay, aquí estamos, aquí se van a cumplir los anhelos, ¿cierto?, de una extensión agresiva del metro de Santiago, cosa que nunca fue. Porque aparte que antes del estallido social, ya se había hablado acerca de línea 8, línea 9, ya, pucha, 2 líneas paralelas, pero es algo que ya se ha hecho. Se hizo con línea 3 y línea 6, ya se ha hecho. Línea 7, ya perfecto, ya estaba andando. Pero línea 8, línea 9, compadre, si usted quería poner metro hasta en el baño, pudo haber hecho bastante más. Sin embargo, si hoy usted está molesto porque hay músicos en el metro, porque a cada rato, ¿cierto?, le meten bulla y usted no tiene siquiera la posibilidad de elegir, ¿ya? O si usted está chato de los vendedores en el metro, bueno, ya tiene a quien ir a darle las gracias. Entonces, finalmente, defenderé la necesidad de poder subsidiar el transporte público de Santiago. Tiene que haber subsidio, así como lo hacen los grandes países, así como lo hacen los sistemas de transporte que son modernos. Sin embargo, queda al debe una suficiente inversión en infraestructura para combatir el tema de la evasión. Yo por lo menos no soy amigo de la evasión, siento que es un daño bastante grande que se le hace al sistema. El pasaje de micro no es caro respecto a lo que ha subido, por ejemplo, el sueldo mínimo, a la inflación que hemos tenido. O sea, la tarifa está congelada desde hace 6 años prácticamente, ya, nominal. O sea, estamos pagando casi los mismos 700 pesos que pagamos en el 2018. Y ya hemos tenido ya casi un 25% de inflación de la fecha hasta ahora. O sea, el pasaje debería estar costando lucas, ¿cachai? Entonces, ahí cortemos el hueveo un poco con el tema de la evasión. Ya no se justifica. No se justifica en ningún término. Pero para cambiar esa conducta tan arraigada en la gente, esa mala costumbre, hay que empezar a tomar medidas mucho más drásticas.
Y esas medidas drásticas no tienen que ver necesariamente con la criminalización de la gente, porque siempre se ha visto esta situación de la evasión desde un punto de vista punitivo. ¿Y punitivo cómo? Desde la fiscalización, en un estado tan pequeño que no tiene capacidad fiscalizadora. O sea, si no tuvieron la capacidad de fiscalizar a 10 empresas en el año 2007 para que cumplieran sus servicios, menos van a fiscalizar a los millones de pasajeros que se mueven por Transantiago o por Red cada día en Santiago. No tienes cómo fiscalizar a tanta gente. Esa es una cuestión que es para la tele, que no sirve, ¿ya? Y que la gente igual va a seguir evadiendo. Y no es por tanto que sea una cuestión política, que sea rebeldía, sencillamente porque es muy fácil hacerlo. Entonces hay que invertir en infraestructura. Curitiba tiene sus tubos, hay lugares donde los paraderos masivos tienen que ser cerrados. Se le tiene que pagar a gente para que cobre el pasaje. Hay que coordinar con seguridad, con carabineros, con quien sea, con la delegación metropolitana, pero hay que invertir en zonas pagas que sean con una infraestructura de calidad, donde la gente esté bien guarecida adentro, ¿cierto? Y que se pague el pasaje debajo del bus. Es dramático ver en informes de gestión que incluso, dada esta necesidad de poder controlar el tema de la evasión, ¿ya? En algunos años incluso bajó la cantidad de zonas pagas. Bajó. Y no te estoy diciendo que hay que colocar zonas pagas en todos y cada uno de los paraderos de Santiago, pero hay evidentemente zonas donde el público es masivo, por ejemplo en algunos corredores, zonas céntricas, zonas de centro de cada comuna, donde la zona paga es una cuestión imprescindible. Donde no podemos quedarnos solamente con la buena fe del chofer, que se expone a que le peguen, entre otras cosas. No podemos quedarnos tampoco con las zonas pagas chayas que hay, porque de repente uno cruza la calle y se mete a la zona paga, nadie se da cuenta. ¿Cuánta gente va así? En Plaza Maipú he visto caleta. Entonces, finalmente pasa por una voluntad política. Hay que poner plata, sí, hay que poner plata. Ya como en todas las cosas, hay que poner plata. Pero con esa, si poner esa plata significa recuperar, por ejemplo, ya 20% del 40% de evasión que tenemos, pucha, hay harta plata más que dentro del sistema. Entonces vamos a poder permitir de que primero salir del hoyo financiero, porque es un hoyo financiero que todavía no se soluciona y que las bases de licitación que hay tampoco solucionaron, porque de cierta forma mantuvieron el corazón del modelo de financiamiento de Transantiago, ¿ya? Y segundo, y yo creo que lo más importante, ¿cierto?, pensando en la gente, es que la tarifa, ¿cierto?, pueda mantenerse en un valor pagable. Y no tener que disparar su precio para poder cubrir el hoyo financiero que tiene el plan. Lamentablemente no podemos hablar de que el transporte público es un negocio rentable, pero de alguna manera tenemos que mover a la gente. De lo contrario, vamos a terminar atochando la ciudad con puros vehículos, con puros autos. Y la verdad es que Santiago se va a hacer invivible, insufrible por el tema de los traslados. Así las cosas con los cagüines de transporte. Se me hizo poquito el tiempo, pero siempre voy a estar atento a situaciones que tengan que ver con transporte público, sobre todo de Santiago, porque la verdad es que hay muchas situaciones que a mí me calientan la cabeza respecto a eso. Y bueno, hay que opinar, pues. Para eso estamos en Con el Chico al Aire de elaguja.cl. Eso ha sido este bloque, así que te invitamos ahora sí, prepárate, porque vamos a hablar de Yo Soy Betty la Fea con unos invitados de lujo. Comparte este podcast en tus redes sociales y síguenos en el Instagram elaguja.cl. Continuamos con el Chico al Aire, desde la periferia con amor. ¡Y llegaron los meseros! ¡Patricia Fernández! ¡Se retira por aquí! ¿Qué hay aquí? ¡Lárgate con tus meseros! ¡Aquí no entra nadie! ¡Lárgate! Antiguos docentes con los cuales tuve la posibilidad de compartir dicen que la historia de Latinoamérica se cuenta con melodramas. Pero hay uno en particular, proveniente de Colombia, y es quizás la obra maestra de este género. Pero yo no soy la voz autorizada para hablar de eso. Hay un par de genios que están con el Chico al Aire para hablarnos de Yo Soy Betty la Fea. Los cerebros detrás del podcast Tras Betty, que ya lleva 2 capítulos, ya debería llevar 3 a estas alturas, ¿cierto? Pía Vargas, Moreira y Leonardo Cabezas. Bienvenidos, chiquillos, a Con el Chico al Aire. ¿Cómo están? Hola, muy contenta. Hola, muchas gracias por la invitación y considerarnos para tu proyecto también.
no, agradecido estoy yo como millennial por el rescate que ustedes están haciendo en el podcast Das Betty. La verdad, lo he escuchado completamente, con lujo de detalle, en los trayectos que tengo hacia la pega, hacia las distintas cosas, y de verdad ustedes están haciendo un rescate increíble. Está la coincidencia de que con Cuartos Medios hago un trabajo de análisis de teleseries y es inevitable hablar de Betty. Y ese inevitable también se traduce en ustedes. Se traduce en ustedes por la voluntad de hacer este podcast. Entonces, cuenten, quizás, ¿en qué circunstancias nació Otras Betty? ¿En qué circunstancias personales de ustedes? ¿Cómo fue que llegamos a esto? Bueno, este proyecto nació como en pandemia un poco. Yo a la Pía la conocí igual después, como en 2021, post pandemia. Nos conocimos por trabajar en un festival de cine que se llama Inédit. Pero yo en la pandemia me puse a ver Betty muy obsesivamente, como que nunca la había visto de inicio a fin sin saltarme ningún capítulo. Y la vi, quedé así como, oh, wow, es muy buena, así demasiado graciosa, demasiado te identificáis, como que reí, lloráis, pasáis por muchas emociones. Y me impresionó también el fenómeno que había en Netflix, po. Y luego con el tiempo ya la idea de hacer algo, no sabía qué, y conocí a la Pía. Nos llevamos bien con la Pía, pero no sabía que le gustaba a Betty en realidad, po. Y hasta que vi que tenía en su icono de perfil de WhatsApp, creo, una foto de Marcela Valencia, la prometida de Armando. Y dije, ¿qué? Y ahí le dije, Pía, ¿sabes que tengo esta idea? ¿Te gusta Betty o no? Y ahí empezó a gestarse un poco este proyecto hace como 2 años, 2 o 3 años en realidad. Sí, pasamos por varias conversaciones de WhatsApp, nos juntamos 1 o 2 veces ahí a tomar un café y darle forma, ponerle fecha. Y lo importante era cumplir con este plazo, que era estrenar el día 21 de marzo, que era el día del cumpleaños de Betty. Y justamente este año, Betty nació en el 74, según su carnet de Comoda, entonces además se está cumpliendo 50 años, 25 años del estreno de la teleserie, entonces estábamos muy efemérides, ¿cachai? Entonces así se formó el proyecto y yo estoy súper agradecida y honrada de esta coincidencia que hizo posible que con el Leo nos juntáramos no solamente a trabajarle a otra gente, sino que a hacer nuestro propio proyecto, nuestra creación. Yo soy fanática de la cultura pop, así que encantada de hacer este tipo de análisis de cualquier producto masivo, ¿cachai? Feliz. Qué tremendo. Tú decías que es el cumpleaños 50 de Betty y eso fue una puñalada brutal al carnet, entre otras cosas, pero la cultura pop también es una cosa muy interesante. Aprovecho de decirles a la gente que está escuchando con el Chico al Aire que Pía Vargas es periodista, ¿ya? Igual que ha trabajado en varias mucho más que yo, tiene una trayectoria mucho más dilatada que yo en el periodismo, ¿cierto? Y Leonardo Cabezas, comunicador audiovisual, pero con alta trayectoria en producción, aquí en el tema de documentales, decías tú, ¿cierto? Sí, y este también festival de ambos cine han que nosotros trabajado hacemos. también en podcast. Claro, como independientemente también hemos tenido experiencia antes de Tras Betty en otros podcasts, po. La Pía comenzó antes, yo creo, ¿no? El podcast. Bueno, tengo un ranking honesto de la música chilena que hacemos con el Chris Galleguillos del sitio Solo Artistas Chilenos, que ahí también como fans de la cultura pop, fanáticos de Rojo y de la Tele, de la música Cebolla y todo. Ahí hablamos de discos que nos han marcado y terminamos nuestra primera temporada, así que estamos muy contentos, súper orgullosos, porque también esto llevándolo a Tras Betty es muy bonito lograr concretar las ideas, porque siempre uno está con los amigos, yo creo además como de personas del círculo en que nos movemos nosotros tres, que somos comunicadores, y es como, hagamos tal cosa y hablemos de esto, pero claro, de repente queda en eso, ¿cachai? Pero qué bacán decir como, ya, tenemos una temporada, lo concretamos. Entonces, así se ha dado, ya los dos con el Leo veníamos con esta experiencia previa, y además que como comunicadores, o sea, somos capaces de analizar y de conversar en torno al tema, o sea, nos da súper bien. Aparte nos llevamos súper bien los dos. Claro, o sea, se nota ese fiato escuchando el podcast, que dicho sea de paso, después de escuchar con el Chico al Aire, partan a escuchar Tras Betty. Póngale la cola. Sí, en la cola, Sí, claramente. síganos en Spotify.
También, en Spotify, en Instagram también en YouTube, un si quieren Instagram. ver el video podcast también ahí. De hecho, sí, ellos, Tras Betty se transmite por podcast, ¿sí? Ese concepto que acuñó Tomás va a morir en nuestro país. Ustedes también innovan con eso, lo que implica un esfuerzo importante también en recursos, ¿cierto? Audiovisuales, la paciencia que hay que tener para poder tener todo esto. O sea, imagínate que con la humildad que hacemos con el Chico al Aire, imagínense ustedes también aplicando todo lo que han aprendido, ¿cierto? En sus carreras, toda la trayectoria que han tenido. Ahora, esto de ser audiovisuales, periodistas, ¿cierto? Nos permite tener cierta ventaja en leer ciertos lenguajes, ¿cierto? Betty la Fea se convierte en una de las teleseries más importantes de Latinoamérica. Yo lo considero una obra maestra. No sé si ustedes compartirán esta apreciación plenamente. Sí, Sí, todo el es muy rato. trascendente. Yo en realidad no me gustan las teleseries, ¿eh? El formato casi siempre lo encontraba como burdo, o muy obvio, o muy cliché, pero con Betty así me encantó demasiado. Eso comentábamos con la Pía en nuestro primer capítulo de Tras Betty también, pues la Pía por su parte es fanática de las teleseries, yo Sí. no, pero con esta quedé deslumbrado. Es que es una historia con la que uno se puede identificar porque tiene toda esta cantidad de personajes que no encajan en un estándar de belleza, o que no es una historia como de puros cuicos y pura gente como rica, con cuyos dramas uno jamás va a comulgar. Por ejemplo, es como lo que está haciendo el Mega ahora, o sea, con todo cariño, y que bacán que haya es como el último bastión de resistencia para que los actores tengan trabajo y todo lo que queráis. Pero amigos, llevan 10 años haciendo la misma teleserie y bueno, en su momento Canal 13 en los 90 también lo fue, que eran como dramas de gente millonaria con la que uno no engancha, ¿cachai? Sí, pues Entonces, cambiaba el Betty la contexto, pero era casi lo mismo todo el rato. Sí, entonces son muchos factores que hacen que Betty sí logre identificar no solo a Colombia y que sea como un producto de exportación de imagen país, que eso también nosotros lo hablamos en el podcast, sino que tenga personas que están entrañables y que sea una historia de superación. Esto no lo dije en el podcast, como que dije ya en algún momento lo voy a decir. 10 capítulos no lo dije, pero ahora quiero decirlo. Betty es una historia de resiliencia, ¿cachai? Como de hacerte fuerte y de jugar el juego y de tirar para arriba y seguir y de encontrar un camino para tu vida pese a todos los obstáculos que querís, o sea, que tienes, perdón. O sea, todos trabajamos, todos estamos en un entorno laboral que puede ser más o menos hostil, pero aunque se burlen de ti, aunque te ninguneen, aunque... Betty es una historia de verdad que de mucho esfuerzo, y no digo como la meritocracia, que es algo que está presente en la teleserie, pero es una cosa como del interior, ¿cachai? Que donde tú estés, aunque te rodee gente que te quiera hacer la vida imposible, los problemas que sea, tú sigues adelante, ¿cachai? Y eso es lo que hizo Betty, ¿cachai? Fuerte y derecho, de hecho, bueno, tuvo mucho villano alrededor, pero también un ángel como la doña Catalina, que es esta hada madrina que de cierta forma le remece la cabeza y el corazón a Betty para dar el paso a atreverse. Y eso yo lo engancho mucho con lo que decían al principio de los proyectos de vida, finalmente, de que estamos como ahí al borde, pensando, que miramos hacia atrás, miramos hacia adelante, como miramos un precipicio, pero no nos lanzamos. Y Betty tuvo que hacer eso en algún momento. Sí, y como habláis de Catalina Ángel, es muy bonito como lo que le transmite a Betty. Bueno, ya todos han visto la teleserie, así que no estamos revelando nada nuevo, pero finalmente ella tenía que perdonar o sanar esa herida para ella misma avanzar. No lo hacía por él ni por nadie más, no lo hacía por Armando, ¿cachai? Era una cosa como sanarse ella misma para poder avanzar. Entonces ese personaje en la teleserie es bacán, y bueno, el nombre Catalina Ángel, en realidad todos los fanáticos de Betty todo el rato dicen que del angelito, y más encima que falleció la actriz después joven, dejó una marca muy grande, y eso que apareció bien avanzada la teleserie. Y basándonos en la idea de que, bueno, lo que decía al principio, de que muchas historias latinoamericanas se cuentan con melodramas, ¿cuántas historias de Latinoamérica se logran identificar en la trama de Betty? Porque ustedes en el segundo capítulo, ustedes hablan de que cada una de las personajes del cuartet de las feas representa una realidad. Entonces, ¿cuáles son esas realidades a grandes rasgos? ¿Cierto? No entro en tantos detalles para que vayan a ver el podcast. Pueden identificar y podemos
apreciar en los personajes de Betty? Bueno, uno inmediato que se puede apreciar es el conflicto racial en el personaje de Mariana, que es la secretaria de Marcela, la mujer de raza negra, que ella lo dice así, entrando en la teleserie, cuando en sus apariciones ella dice como, bueno, me quieren conseguir una cita, pero tienes que decirle a esta persona, a este hombre que yo soy negra, porque te apuesto que no va a querer. Están los temas de las mujeres criando solas, encarnado en Sofía, están los trastornos alimenticios, en el caso de Berta, o en la misma Patricia, que ella ya es un caso en sí misma. ¿Qué más, Leo? Son varias. Bueno, Aura María también madre soltera, pero en El abandono de Inésita, ¿cierto? Diferencia con Sofía también el tema de que cría sola, pero además no le pagan la pensión. Y ella no demanda, no exige su derecho y el tipo le da la plata cuando quiere. Lo que quiere, le da lo que quiere. Oye, pero sorprendente que darnos cuenta que todos esos temas que se estaban hablando en Betty en el año 2000, 1999-2000, 2024, plenamente vigente. Sí, la cagó, la embarró. El tema de Sofía, por ejemplo, esto de cómo ella persigue y está todo el tiempo peleando con el papá de su hijo, es súper triste, porque ahora uno que está grande, como que tiene amigas que son mamás, o no sé, uno se mete a redes sociales y gente que uno lee y que ellas cuentan, tú te das cuenta que a nivel latinoamericano son millones de mujeres que viven con esa impotencia, ¿cachai? O con esa resignación de no puedo contar con él, estoy sola con este cabrón, chico, con mi familia, con mis hijos, entonces, y me la tengo que rebuscar y tengo que trabajar más y vivo con el miedo a que me echen, que eso es algo que también pasa mucho en Betty. Betty es como para hacer una tesis sobre el mundo del trabajo. Sí, ya lo que me sorprende sobre lo mismo, el tema como de la sororidad y que esta teleserie haya sido escrita y creada por un hombre, y que los personajes, todos los personajes protagónicos son mujeres, ¿cachai? Entonces eso también es súper bonito, como la sensibilidad de este escritor o creador hizo esta telenovela muy desde el punto de vista femenino. Resulta súper interesante hacer esa transposición, porque convengamos que no todos los hombres, yo creo que la mayoría de los hombres, ¿cierto?, heteronormados, por decirlo de alguna manera, claro, distamos mucho de un pensamiento tan genial como lo que tuvo este guionista, este escritor, de poder ponerse en los zapatos de esas mujeres. En la época, o sea, pensemos también en el contexto de producción, porque hoy por hoy, a lo mejor en el año 24, puede que sea más probable que haya una aproximación, pero en el año 2000, cuando todavía estábamos en una Latinoamérica súper conservadora, del cambio de milenio, o sea, piensa tú que era una Latinoamérica que le tenía miedo al año 2000. Sí. Extremadamente machista, como que hoy ya todos hemos avanzado por la revolución de las protestas, los movimientos sociales, las redes sociales, como que ya todos estamos insertos en una sintonía mucho menos machista, mucho más respetuoso, condenamos el acoso callejero, todas esas cosas que a la época que se creó Betty, se lanzó, eran pan de cada día y no se cuestionaban, pues. Los hombres pasábamos así como, es así, no se cambia la cuestión. Qué interesante verlo desde una perspectiva crítica. Por ejemplo, justamente pensando en eso, pienso en Mario Calderón. Terrible. Usted es diabólico, Mario Calderón. Sí. Era un maquinador, un terrible. Sí, no tiene como empatía ni compasión. Pero nada. Es gracioso. Es una basura de persona. Sí, nosotros igual odiamos a Armando y a Mario todo el rato en el podcast, pero... Sí. Sobre todo a Armando lo odiamos harto. Armando hay que pegarle, ¿no? Sí, como que está en la defensora de que Betty se tenía que guiar con el francés. Michelle. Esa es la tesis tras Betty. Mira, nos vamos a adelantar ahí en lo que se viene en las próximas temporadas de Tras Betty, porque no hemos llegado a ese punto, por cierto. De hecho, ya que nombrabas a Catalina Ángel, nuestro podcast, spoiler, termina cuando aparece Catalina. Entonces, pero sobre Michelle, el francés, el corazón quiere lo que quiere. The heart wants what it wants. Hay una canción de Selena Gómez que se llama así. Entonces, claro, pues Betty, si bien Michelle era el hombre que a ella le convenía y capaz que lo hubiera hecho mucho más feliz, su corazón estaba con Armando, pese a todo. Entonces, pucha. Es como una cosa, no sé, me suena como casi maternal. Porque es como el amor que ya, pese a que te mandé todas las cagas posibles, tengo que cuidar a este weón.
¿cachai? Puede ser, pues, Es como sí, lo que sí. en algún momento hizo Marcela Valencia y que en un momento dice ya, sería todo, señores, te lo paso. Hágase usted cargo ahora de este asunto porque yo no... me dejaron fuera de juego. Sí, Marcela es un ejemplo de soltar, de lo que nos dicen todos los psicólogos, Uy, pero todos los ¿cuánto se terapeutas demoró en son soltar, weón? Era terrible todo lo que se demoraba, era ya, córtala, pues date cuenta. 200 Sí. capítulos al menos. Y comienza la teleserie, como hablábamos con la Pía en el podcast, que ya se sabe que ellos están, o sea, ella está súper enganchada y él ya no la quiere, pues. Entonces ya sabemos del principio que está todo mal. O sea, y si la quiso alguna vez, porque Claro. la teleserie siempre nos está presentando, nos presenta en todo momento que esto es como una alianza estratégica y que Armando está ahí para mantener la Como la monarquía. lealtad de Marcela, porque a la hora que ellos terminan, ella se va con su hermano Daniel y Daniel llega a la presidencia. De Comoda. Claro. Bueno, hablando de personajes, vamos a ustedes. ¿Cuál es su personaje favorito sin Betty? No sé si tenemos el mismo. El mío, Patricio Fernández. Me encanta. No, yo soy marcelista. A mí me encanta Marcela Valencia. Es como que las escenas de ella, porque ella es muy linda y me encanta su look. Y me gusta mucho su forma de ser. Y me gusta, creo que tiene uno de los mejores desarrollos de personaje. Y es de los personajes como más complejos en el sentido que vemos como que nos muestran su pasado también. Nos muestran. Hay una escena que es así, bueno, para ponerse a llorar. Que una conversación, después de que queda la cagada en la junta, ¿cachai? Que Marcela está así, que se va y todo. Donde Ella llegan los habla meseros. con Don Roberto. Los ¿cachai? meseros. Donde llegan los meseros. Llegaron los meseros. Y don Roberto le dice, yo me acuerdo cuando tú saliste, te titulaste de la universidad y llegaste con tus carpetas de colores y llegaste tan alegre, tan risueña, porque esto era tu vida, ¿cachai? Porque, claro, la teleserie, toda la narrativa de Marcela ha sido como una mujer amargada, mala onda, pero nos muestran una parte de lo que ella era antes, ¿cachai? Como antes de perder la inocencia, que es lo que nos pasa a todos, ¿cachai? Entonces nos muestra una parte que es como muy bonita de ella, donde Marcela también es como que ella está llorando, ¿cachai? Y se acuerda de esa persona que ella era antes del maldito de Armando, ¿cachai? Y bueno, yo también lo dije en el primer capítulo del podcast, que creo que, ya que hablan de la sororidad, creo que Marcela es un ejemplo de sororidad en el sentido de que tú como mujer no eres como buena compañera solo con tus amigas, con las mujeres con las que tienes algo en común, sino que la solidaridad es hacer el bien sin mirar a quién, ¿cachai? Y ella, Marcela, en un momento en que está todo el cuartel de las feas diciéndole a Sofía como, sí, destruye a tu ex marido, Marcela la manda a llamar y le dice, Sofía, valórese. Usted puede estar con su hijo, no le siga rogando a este tipo, no siga tratando de dialogar con él, le pone un abogado a su disposición, o sea, la ayuda y le dice una verdad que ella necesitaba escuchar, que sus amigas no le estaban diciendo. Entonces, como yo digo en el podcast, creo que Marcela muchas veces es mejor personaje que incluso los personajes de la misma historia te los vende como buenos, como los buenos de la teleserie. Entonces yo, marcelista forever. Marcelista. Leo, te escucho. Bueno, es que Patricia Fernández es todo, es como la actriz, creo que el casting está muy bien escogido, ella actúa increíble y lo bacán yo creo de ella, porque a todos nos pueden apestar los cuicos, la gente así muy creída, adinerada, arrogante, pero ella se le destruye toda la vida, como que no puede llegar más bajo y es muy triste finalmente darse cuenta que es una mujer muy carente en todo sentido, que lo económico es como la fachada, pero ella es absolutamente vacía. Y cuando tiene la posibilidad de amar a Nicolás Mora, por ejemplo, que es el único que hace gestos por ella de corazón, muchas veces, es más fuerte su orgullo y mantener esas apariencias de ser una mujer rica o adinerada o tener el estatus, que no se da la posibilidad ni siquiera de amar. Entonces creo que representa mucho esto de que toda la fortuna del mundo no compra la felicidad. Claramente, porque de hecho si ella la compró en algún minuto, la compró a 60 cuotas con todas las tarjetas posibles para ahí seguir pechándole a la pobre Marcela, que ya estaba talatusa con tantas cosas con Armando. Yo les confieso que mi personaje favorito era Freddy. Era Freddy. Perdóneme, pero discúlpeme. Sí. Mira. Ese chanterío que tenía él, esa cosa. Era como el Latin Lover. Claro, es como entre canchero, pero
como, no sé, como sensible, como quebrable también. Y enamorado eternamente de Aura María. Sí, también. Es bonita igual esa historia, ¿eh? Aura María también, pues era muy como... Solo ver la parte económica, el tipo tenía que tener auto, si no, no le gustaba, como... Tenía muy que ser superficial. un triple papito, Claro, también como ella estaba acostumbrada a meterse, a estar con tipos físicamente muy trabajados, porque ella también era muy hermosa físicamente todo, pero tampoco era lo que necesitaba, porque eso no le iba a dar como la sustancia a su vida, pues. Era todo como también algo muy vacío, real, claro. superficial. Y Porque eran tipos que la querían como para la noche, con al lo rato. físico, pero nada más. Claro, Sí. eso me recuerda un punto que tocaron, que el hecho del cuartel de las feas no define feas como feas solo de apariencia, sino que también como un apartamiento de personas que no encajan en cierto perfil. Porque ahora María no era nada de fea. Nada, pues. Era como, no había nacido en cuna de oro, no tenía como educación al nivel de los altos directivos de Comoda, y en realidad era por el contexto que estábamos insertos, porque Comoda era la elite, la creme de la sociedad, tal como nosotros vivimos aquí en clase media, estaba la clase alta, y Comoda era la clase alta, y ellos estaban como fuera de lugar, eran como la servidumbre de esta empresa, por eso eran todo el cuartel de las feas, pero no por fea físicamente, más que Betty, que era bien fea. Claro. Llegué un día de ocioso, en otro momento lejano a este, encontré una tesis universitaria acerca de Betty la Fea, Qué ¿ya? interesante. La cual dice, mira, el título dice Beatriz Pinzón Solano, la antiheroína. Es de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, no sé de qué país será esto, dice... Ah, de Bogotá. Entonces, me nace la inquietud porque claramente tratar de un personaje de antihéroe no necesariamente tiene que ver con ser el villano, sino que ser un héroe distinto a las características esperadas de un héroe, perdón. ¿Qué creen ustedes? ¿Betty es una heroína al fin y al cabo o se mantiene en su rol de antihéroe? Qué compleja la pregunta. Bueno, la tía todo el rato lo identificó desde un inicio que Betty era como la antiheroína. Que en realidad Betty no era la santurrona que todos vimos superficialmente, porque actuó bastante mal, o sea, cometió muchos pecados, entre comillas, destruyó una relación, fue como deshonesta con su trabajo, engañó a muchas personas, jugó con plata ajena, aunque haya sido como le hayan ordenado hacer eso, pero claro, yo creo que representa al antihéroe, solo que como típica telenovela con este culebrón que al final, bueno, casi en todas las telenovelas, sean de cualquier país, termina con el matrimonio de los protagonistas, casi siempre, así quedan juntos. Entonces como que ese final como bien feliz, entre comillas, o arriba, quizás nos hizo omitir muchas cosas malas que hizo Betty. Y el público en general no tuvo esa lectura que la tía, si bien certera al toque, lo dijo desde el primer momento, me acuerdo. Claro, es que Betty, también como yo entiendo el antihéroe, tiene esos matices. Betty coquetea como con las malas acciones, por decirlo de alguna manera, cuando antes de que ella pueda como soñar que se va a involucrar con Armando, está el tema de cuando ella empieza, el tema de la comisión, cuando le ofrecen a ella no sé, millones en comisión, lo de cartela, que alcanzamos a hablarlo en el podcast, cuando le ofrecen, como te digo, muchísima plata por lograr que Armando y Mario y Comoda consideren una propuesta de ciertos proveedores. Entonces, y ella está así ya en su fantasía, ella fantasea y como que ya se gastó de la plata y se ve como rica y famosa. Y claro, ella conversa con su papá, que es un hombre muy íntegro y todo, y ella dice, necesitaba que usted me dijera que no para yo convencerme de que no. Pero a ella solo ya tenía que decir a qué cuenta le depositaban y en qué tipo de moneda. Hasta el último minuto ahí a punto. Y lo que dice Leo, absolutamente, que ella como que estaba muy dispuesta y lo hizo, más que decir estoy dispuesta. Sus acciones muestran que ella, con tal de conseguir lo que ella quería, o su felicidad, conseguir a don Armando, o sea, lo que se cruzara. O sea, había que falsificar documentos, había que coquetear con el delito económico, había que destruir esa relación, ¿cachai?
Había que, y no solo meterse ella entre medio, sino que antes de eso ella ya era cómplice de Armando para que Armando se metiera con otras mujeres. ¿Verdad? Pues sí, fue todo el rato Le la cubría. Celestina, como le ponía. Sí, Le cubría. sí. Pero esta cuestión del antihéroe es algo interesante que tú, Claudio, nos comentas, porque nosotros no lo habíamos pensado como con ese concepto, pero tenéis todo el rato razón y eso hace que el personaje como que sea más humano también, pues, como esta dualidad y la imperfección que no estábamos acostumbrados en las telenovelas con estas protagonistas que la tía hablaba, que eran todas perfectas y hermosas antes. También eso hace que sean más humanos, pues, y que todos los personajes muestren esta dualidad muy marcada, como que no son ni buenos, ni malos, todos como los seres humanos somos. Claro, Betty no es mala, Probablemente, pero no es perfecta. Eso. claro, probablemente esa imperfección hace que Betty sea una persona más entrañable, más querible. Como que nos identificamos más, porque podemos pensar, pucha, yo también quizás aceptaría ese soborno porque no me queda otra y tengo que sobrevivir. Con todo lo que le costó, claro, porque uno ve todo lo que le costó encontrar un trabajo, que su papá está a punto de ser despedido y que necesita ayudar económicamente en la casa. Vemos que está entre la espada y la pared. Porque quizás, bueno, y todos nos esforzamos, creo, en nuestros trabajos por, no sé, caer bien, no necesariamente caer bien, como por destacar, por lo bien que hacemos nuestro trabajo, y quizás ninguno de nosotros nos piden que falsifiquemos unos balances, pero hacemos lo que el jefe nos diga y más. Que de hecho, en Betty nosotros hacemos un llamado a no esforzarse más de la cuenta, porque es como no te van a ascender, solo te van a castigar con más trabajo, con el trabajo que en Betty se comprueba, en Betty la hacen llegar, le dicen en un momento así como, ¿y usted, Beatriz, a qué hora llega? A las 8, estoy llegando a las 7:30, no, llega a las 7, una cuestión así, como, nunca es suficiente para Armando, que tiene que llegar a las 7 de la mañana e irse a las 10 de la noche, y por el mismo sueldo, entonces, límites. Exactamente. El mensaje claro es cuidar la integridad, la salud mental, ¿cierto? Frente a cualquier realidad laboral que tú puedas tener. Muchachos, para ir concluyendo, bueno, después de esta conversación, todo lo que han reflexionado ustedes, ¿cierto? Este gran podcast que nos han presentado, pensando también en las nuevas generaciones, en el nuevo público que ha tenido Betty, ¿por qué Yo Soy Betty la Fea sigue vigente hasta el día de hoy? Después de un cuarto de siglo casi. Bueno, yo creo que por esto mismo que hablamos, la cosa de que además de todo, que los personajes son muy buenos, están muy bien construidos, son muy humanos, yo creo que es clave que esta cuestión es romance, drama, pero además comedia, tiene mucho humor. Y yo creo que eso la hace, pero bacán, como llega a un público más amplio, no estamos todo el rato sufriendo, nos cagamos a la risa en algunos momentos. Yo creo que pasamos por una montaña rusa de emociones que se agradece igual, que cambian de un momento a otro a algo, nos reímos, después nos angustiamos, lloramos, nos ponemos tensos, pero es todo muy natural, como que no se siente nada forzado, y muy fluido en cuanto al transitar de las emociones de la audiencia. Sí, yo también creo que el humor es fundamental y creo que es lo que hizo diferente a Betty de las teleseries que veíamos hasta ese momento, que como dice el Leo, era como solo sufrimiento y la protagonista estaba llorando. Como las telenovelas mexicanas, parece, o... Sí, rezándole a la Virgen. Y que lloraban y hablaban solas, ¿sí? Exacto, hablaban solas, ¿no? Acá es como vida real. Esto es como muy vida real y es Latinoamérica explicada, que es lo que creo que es la idea que cruza toda esta conversación que estamos teniendo. Entonces, y sigue generando mucha conversación. O sea, podemos hablar por un lado de las relaciones románticas, las relaciones tóxicas, el abuso, etcétera. Para hablar del mundo del trabajo, de verdad que hay muchísimo que decir. Son situaciones que no han cambiado, entonces por eso sigue siendo muy actual, de todas maneras. Y algo que agregar también con la tía nos llamó la atención, como cuando dijimos ya vamos a hacer esto, y empezamos a comentar los temas que quizás hace 25 años nos reíamos más de Armando, de cómo era de neurótico, maltratador, gritaba, pero loco, y hoy en día ya lo vemos de otra forma, pues. Entonces como que también la teleserie va mutando en cuanto a la percepción que la sociedad va teniendo a raíz de los procesos históricos y sociales que vamos teniendo, porque hoy día ya eso es inaceptable, ese nivel de neurotismo, ya no. No, claramente, inaceptable. Oye, les quiero dar un dato. ¿Y por qué les hacía esta pregunta? Porque llevo 3 años haciendo el mismo trabajo de fanzine de una teleserie, la analizan, ya mis estudiantes de cuarto medio, y siempre hay alguien que me pide hacer Betty la Fea. Y el corpus que yo les doy es de teleseries chilenas.
Pero me dice, profe, por favor, Betty la Fea. Y le digo, es la única excepción que le digo que sí. Grande Betty. Así que grande Betty, grande por todos esos momentos que nos has regalado y que nos vas a seguir regalando de aquí en más, sobre todo en el podcast Tras Betty. Chiquillos, último mensaje de parte de ustedes para sus potenciales auditores. Bueno, esta es una invitación, estamos construyendo esta comunidad. Sabemos que hay muchísimos fanáticos, fanáticas de Betty, entonces les invitamos a conversar, a dejar sus comentarios y que apoyen para que este proyecto siga, porque nosotros, me voy a adelantar, me voy a dar un punto guru, que una cosa que queremos hacer, que sería muy bacán, es que para próximas temporadas, cuando llegue el capítulo del balance, cuando presentan el balance real o cuando Betty encuentra la carta, nos gustaría hacer podcast en vivo. Entonces necesitamos gente que quiera ir. Maravilloso. Sí, tenemos muchas ideas, como cambiar locaciones de acuerdo a la época de la temporada, de los capítulos que estemos analizando. Tener invitados la segunda temporada también, ya estamos planificando. Ojalá tengamos al Claudio también. Sí, chico al aire. Ahí estamos con el chico al aire a todo ritmo. Así que invitamos a todos a que nos sigan en todas las plataformas, búsquenos donde sea y ahí vamos a estar como Tras Betty o podcast Yo Soy Betty la Fea. Muy bien, les quiero agradecer a Leo Cabezas y a Pía Vargas Moreira, que dicho sea de paso, Pía Vargas nos conoció en los tiempos adolescentes agujones. Bienvenida a la aguja otra vez. Feliz, te felicito, Claudio, porque eres muy constante, muy trabajador, muy creativo, así que aguante la aguja, aguante todo el universo, el aguja verso, así que también vamos a estar apoyando. Muchas gracias, chiquillos, de verdad, un abrazo muy grande desde Maipú, porque esto es Con el Chico al Aire, aportando a tu ocio desde la periferia con amor. Estás escuchando Con el Chico al Aire, el podcast de laguja.cl. Ay, cabros, que quedé contento con esta entrevista a los chiquillos de Tras Betty. Fue algo muy maravilloso poder conversar con ellos, ¿cierto? Y también con Pía en particular, porque compartimos aulas en la Universidad de Chile. Así que a Pía, a Leonardo, espero que les vaya muy bien en su podcast. Todo el mundo, después de Con el Chico al Aire, vayan derechito a escuchar Tras Betty en Spotify, en YouTube y también están en Apple Music. Así que ahí hacemos el traspaso de público a este podcast maravilloso de esta gran teleserie latinoamericana. Mientras tanto, en las noticias de última hora, las notas al cierre de esta tarde de viernes 5 de abril, el día del abrazo de Maipú. Oye, se bajó Matei de la candidatura a alcaldesa de Providencia. Pretendo estar sorprendido. Por otro lado, en los días anteriores se bajó Daniela Piñalosa porque ahí la andan investigando. También pretendo estar sorprendido. Pero también ahí la UDI hizo una jugada con Maipú. Parece, dicen, se anda diciendo por ahí, trasciende que Rodrigo Delgado quiere ir a pelearle a Tomás Bodanovich. Cuando dije esto, un gueto vertical se asomó en Avenida Pajaritos. No, en todo caso, no es que se están construyendo un gueto vertical. De hecho, hay un proyecto ahí que está parado por ese mismo asunto, el de Alto, uno que va a estar al lado de Alto Pajaritos, allá en el paradero 11 de donde está el motel Paso Nevado. ¿Ah? Ahí, curioso, porque al lado está el colegio Alba, entonces como muy toda la distribución ahí de los servicios a la comunidad que están en ese lugar. Bueno, el telo ya era historia y ahora ahí ese terreno, ¿cierto? Iban a hacer unas torres gigantescas, como 3 torres, un proyecto como de departamento con unas torres como de 25 o 30 pisos, era monstruoso. Y la verdad es que menos mal que esa cuestión no salió adelante, porque ya está la cagada en Pajaritos con los tacos y la saturación de gente y las pocas alternativas que hay para virar hacia la izquierda cuando vaya hacia Maipú. Eso como que nadie ha reparado y nadie como ha quedado arreglado esa cuestión. O sea, tú pasaste de las torres y ni siquiera las torres puedes virar a la izquierda, pero ya es más fácil, ponte tú meterte para el barrio La Rasuri desde ahí, pero ya ahí cagaste, pues, así como tenés que seguir de largo hasta Vespucio o meterte por los Pintores, que esa cuestión es una trampa. Literalmente es una trampa, no se puede virar a la izquierda yendo hacia Maipú, así que bueno. Así las cosas, y hablando de vialidades y cosas, también fue viral un video que subió Ariel López,
Ariel López lo mostraron como ¿cómo se llama? Un vecino, un conductor de auto, pero finalmente no es cualquier persona. Ariel López es un académico que ve transporte, que ¿cómo se llama? Algunas veces hemos compartido algunos tweets, ¿ya? Pero que es ¿cómo se llama? Candidata a doctor en términos de movilidad y transporte. Entonces lo que dice no es baladí, no es una cosa muy que hay que tomar a la ligera. El hecho de encontrarse con una señora que va contra el tránsito en una calle estrecha, Ariel le va y le dice que no está haciendo las cosas bien porque está incorrecto, y la tipa le ancha la mansa foca. Y fue muy brígido porque más encima como que salen vecinas a como a defender a la vieja, weón. Entonces, como, ¿qué le pasa a esta gente? O sea, están viendo flagrantemente que está cometiendo una infracción, y que más encima es una infracción que pone en riesgo también a las personas que se meten en esa calle, que conducen y que cruzan también. Y como que salen a defenderla. Es como si, no sé, o sea, de repente como que la tipa dice que está enferma, que tiene algo. Pero viejo, o sea, eso no implica que tengas que meterte contra el tránsito en una calle que va hacia un sentido. O sea, aparte que visiblemente no se ve ninguna discapacidad física, por lo menos, de la tipa. Así que harto Barça salió la ¿cómo se llama? La tipa, y banco completamente a Ariel López, ingeniero en transporte y tránsito, magíster en urbanismo, candidato doctorado, investigando sobre movilidad y transporte y ciudad, ¿ya? Buen muchacho, también defensor de la bicicleta, y hemos tenido una que otra intercambio de opiniones, pero en esta estoy completamente con Ariel. Y hablando de transportes, entonces, para ir finalizando, un feliz cumpleaños a Línea 5 del Metro de Santiago, línea significativa, ¿cierto?, para la trayectoria de este periodista, escritor, polifuncional de las comunicaciones, ¿cierto? No es que estén en el McDonald's, sino que estamos aquí celebrando los, ¿cuántos son? 27 años de la línea 5 del Metro de Santiago, desde que partió, ¿cierto?, en su tramo inicial entre Baquedano y Bellavista de la Florida. El primer tramo del Metro de Santiago que tuvo viaducto, ¿ya? Y que se hizo muy característico después en la avenida Vicuña Maquena, entre San Joaquín, Macul y La Florida. Eso sería todo por esta oportunidad. Agradezco la audiencia, la gente que ha hecho feedback, que ha hecho comentarios, que ha viralizado este podcast en estos 6 capítulos ya que vamos. De verdad me pone contento esta constancia que he logrado tener, pese a que claramente cuando empieza a avanzar el año escolar la cosa se pone mucho más heavy en términos de cansancio, que igual de repente llego a la casa y lo único que quiero es dormir. Pero siento que he tenido gente cerca que me ha alentado a seguir adelante, y en eso estamos. Estoy muy contento de que las cosas están saliendo bien en ese sentido. Y también recordar que el 20 de abril vamos a estar en el stand de Escritores Maipucinos con mis coleguitas, con mis amigos geniales de escritores de la comuna de Maipú, presentando nuestros libros. Y ahí también vamos a estar con Andén de la Distancia, Transantiago y Cambio de Folio, para que me vayan a ver y se lleven un librito firmado con mucho cariño, con muchos saludos. Así usted aporta a la carrera artística de este muchacho que está acá hablando hacia ustedes desde la periferia con amor. Ha sido un gustazo nuevamente encontrarme en sus reproductores de internet, y espero que les vaya bien en esta semana que viene. No se olviden de hacer la hora mañana, no se olviden, y nos vemos en la próxima en Con el Chico al Aire, el podcast de LaAguja.cl. Esto fue Con el Chico al Aire, el podcast, una presentación de elaguja.cl. Síguenos en la cuenta de Instagram elaguja.cl. Comparte y comenta con tus amigos.